just come. We must never stop the way, yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Oli, olis, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas chicuelos y chicuelas. Ya estamos en el día número 2 de esta eliminatoria de Guaraní Pro League, tierra de campeones. Y algo que me gusta mucho, no sé si me escuchan, Olita, por cierto, ¿verdad? Hola, hola. Ok. Hola, mi querido Jaca, hermosísimo. Muchísimas gracias por pasar por acá. Un besito. ¡Mua! También está Carlos RBO. Le vemos a Cosmo. También Yugo Queen, la hermosa Yugo, la reina. Ya está llegando también mi querido Misa. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Tanto miedo? La Artemis preciosa, ¿cómo estás? Qué feliz de verlos tan temprano. Son más, ¿cómo que se dice? No es responsable. ¿Cómo cuando se hace eso de respetar horarios? Puntuales, ahí está. Sí, gracias. Son los más puntuales por aquí. Ya tenemos el día de hoy, tenemos enfrentamientos de la Gran 7, man. Enfrentamientos de la Gran 7 y sobre todo la voz del potente Rexten Samas, que por ahí es uno de los casters más queridos, incluso más que yo. O sea, a veces yo digo, no, toda la comunidad como que me quiere mucho, pero aparece Rexten y le vuelve el short. Claro que no. Yo aquí afortunado de tenerte a mi lado, que me des la oportunidad de castear acá. Y yo acá soy un humilde caster que 2 o 3 gatos random le conozco. Hay 2 o 3 gatos random. Les juro que hoy envié en el grupo que iba a estar con Rex y todos ahí, oh, Rex. Bueno, por nuestra parte, los chicos que ya son bien puntuales, hay que decirlos, estoy muy feliz con los chicos de Grey 59 y también con los chicos de Chaos, porque bueno, están así al momento preciso del inicio de este stream. Así que vamos a pasar al famoso volado, como dice mi querido Mordom. ¡Wow! Hola, mi querido Danzo Moon. ¿Cómo estás? Hola, Cevita, Richard, Florentín. Ya están también por acá. Tequila, como siempre. Dice. Por ahí, chicos, para que sepan, hoy yo creo que llegamos a los 1000. No sé, yo tengo la leve sospecha de que llegamos a los 1000 seguidores, así que estoy muy feliz. Tenemos cruz entonces para Grey 59, cara para los chicos de Chaos. Y como siempre estamos acostumbrados, vamos a usar la de 500 guaraníes, porque sí, de República del Paraguay. Bienvenido, mi querido Erwin. ¿Cómo estás, Erwin? Precioso. Bienvenido hacia este lado del continente otra vez. Muchísimas gracias por la buena onda que siempre tiras y sobre todo sos un capo, man. Sos un capo. Primer tiro sería cara. Segundo, vamos por cara nuevamente. ¿Otro cara? ¿Será? Bueno, ya ganaron. Es puro cara. No, salió un cruz. Tenemos 4 caras, un cruz, así que tenemos lo que sería primer pick para los chicos de Chaos. Así que avisamos que salió carita. Carita. Ahí están los chicos que van a tener que moverse porque saben que esto va así. Así que Erwin, bienvenido. Espero que te guste el casteo del día de hoy. Por ahí también ya lo veo a Jefferson que llegó. Está también Jaiden. Muchísimas gracias, Jaiden, por pasar. Que están diciendo ya ahí, vamos Twice, ustedes pueden. Cada quien apoyando a su equipo nato, por así decirlo. Así que tienen que ir cambiándose los chicos. ¿Será que alguien les dice que tienen que cambiarse? Cara, cámbiense. ¿Por qué? Porque sacaron. Ahí estamos. Ahí Freeze que ya se empezó a mover. Los chicos que tienen que moverse bien. Y mi beso de Rex, dicen. Señor. Un besito ahí en el yoyopo, donde no le da el sol. Ay, man, ¿no puedes ser un poco más profesional?
Gracias. Hola Bruno, hola Carl, Lince Ibérico. Mi querido Lince, un gusto verte por acá. Yo no sabía que te llamabas Bruno, pero feliz de conocerte por fin. Saludo a mi dúo, la más hermosa. Gracias, Vipercito de mi corazón. Un saludo para ti también, un besito. ¡Mua! Mientras tanto, esperamos entonces a que todos lleguen. Les recuerdo cómo es la temática. Esto es un BO1 para la o sea, esto sería una eliminatoria directa BO1 para poder pasar directamente al formato liga. No hay otra oportunidad. Esto es al todo o nada. Así que los chicos tienen que dar lo mejor y lo mejor de sí. Ya la sacamos a esta persona que no es parte de... Así que no sé si no era parte, yo no le conocía, no se enojen por ahí en el chat si después me dicen eso. Así que bánquenme. Si ya le dan go, chicuelos, vamos entonces a pasar a lo que sería la pantalla de baneos cívicos, que se llega a considerar como lo que sería el 60% de una partida. ¿Por qué? Porque aquí ya podemos ver todo lo que serían baneos, serían ya bien... ¿cómo se dice? Composiciones. Y básicamente eso es lo que da toda la emoción a este tremendo juego que es Mobile Legends. Sin antes olvidar, bueno, no es olvidar, es recordar en realidad a GMX, que es nuestro super archimega patrocinador de esta super liga paraguaya de Mobile Legends, la Guaraní Pro League. Y pasamos entonces a la pantalla de carga de baneos en realidad, en el cual tenemos como primer baneo para Luffy, que termina baneando a Link de una manera muy rápida. Es un héroe asesino que por ahí se dice que la gran facilidad de entrar y salir de TFs es lo que lo hace genial a este tremendo asesino. Los chicos de Grey 59, que por su parte les toca el segundo pick, son ya un escuadrón que está hace bastante tiempo con nosotros y bueno, deciden banear a la Pikachu activada, la Joy, que no va a estar entonces en esta hermosísima tierra del amanecer. Por su parte, Denise tiene por ahí la opción ahora de seleccionar a qué héroe mandar a la casilla de baneos. 10 segundos nada más y Valentina, la copia Ultis, no va a estar en la escena. Por ahí dicen, Rexten. Claro que sí, yo estoy observando, no sé si te darías cuenta o yo estoy un poco paranoico, pero yo creo que estos picks son bastante objetivos de acuerdo a que los muchachos realmente se conocen demasiado. Y vemos por último pick, antes de empezar lo que Baneo. vendría a ser, como último baneo, antes de empezar lo que vendría a ser la primera fase de piqueos, sacan a esa carry y Luffy rápidamente ve lo que vendría a ser ese Leo Morcito que está bastante fuerte y libre y lo piquea sin dudarlo. Interesante el piqueo de Leomor, considerando, bueno, que estaba también Glue solito, y eso es algo muy lindo. Acá tenemos dos héroes que están muy metidos en el meta actual, que sería justamente este Glue tremendo con Fredrin, que es puro sustain en lo que respecta a la partida. Así que por ahí ya sabemos quién va a ir a la línea de combatientes y quién se va a enfrentar en la jungla, que sería justamente en manos de John y Grey 59, que ha tenido una nueva adquisición que sería Mr. Pombero que no estaba anteriormente en Grey 59, pero que ahora lo vemos bien cómodo de ver qué va a terminar sacando. Lo que terminan sacando son los chicos de Caos, que terminan seleccionando a la pareja favorita, al menos mi pareja favorita, que es Carmila, con ese tremendo Cecilion, que aquí ya nos demuestran que quieren ir al late game a como de lugar. Cecilion es un héroe que con stacks máximos permite llegar a deletear con una sola habilidad y eso es lo que hace que sea tan genial. Como tercer piqueo de parte de los chicos de Grey 59 lo tenemos a es como lo que sería justamente el recorrer, porque bueno, no le va a quedar de otra. Y pasamos nuevamente a la pantalla de baneos de 10 segundos nada más para que realice I'm Screen. Ay, me fue miga de pan. Cuidadito, querida compañera. Yo te comento que Grey 59 por su parte, dentro de lo que vendría a ser su último baneo, saca completamente de la partida a lo que vendría a ser ese Brody. Y rápidamente le responde el equipo de Caos con el baneo, da esa I que está muy potente con la pista de baile que mete unas TF bastante fuertes.
Así mismo, mi querido Rexer, entonces tenemos ahí baneada y por su parte Frisk tiene que hacer ya su selección de héroe para esta partida. Se le queda todavía 6 segundos nada más y ahora sí, Popol y Koopa están en escena, van a estar tirando torres, porque para mí Popol y Koopa es un héroe que se lleva solamente para tirar torres, es el tira torres 3000, le digo yo, pero bueno, ahí está. Por su parte, los chicos ya de Chaos tienen la opción de seleccionar a sus dos últimos héroes, que le estaría faltando justamente el tirador y el combatiente. Por su parte, le está tomando tiempito, 10 segundos nada más le quedan, y por ahí vemos a una Leslie, la Leslie que sí va a ser piqueada interesantemente contra un Popol y Koopa, porque va a poder acercarse bastante para el pokeo. Y Chou termina siendo el último héroe. Qué tremenda skin, la verdad, me encanta que se muestra de espalda desde el comienzo, con todo ahí el flow, ese show. Por su parte, Grey 59 en manos de Frisk, que ya no puede escaparse de esto, termina demostrando ahí una Kagura con linda skin. Papá, está pelando skin, a mí me digan lo que quieran, pero él está pelando skin y es algo que todos los main mid hacemos, o sea, sí o sí hacemos esto porque por algo y para algo gastamos tantos diamantitos y al final termina piqueando una Kagura jungla por ahí, pero bueno, ya lo sacó la retribución y de esta manera tenemos equipo completo para ambos squads. Sean todos bienvenidos a la eliminatoria de la GPL Guaraní Pro League Tierra de Campeones, el primer enfrentamiento, y de esta manera vamos a saber quiénes van a pasar al formato liga. Por parte de los chicos de Chaos tenemos a Denise con Leslie, de Joker King con Cecilion, de One con Cho, como Dimar con Carmila y Luffy con Leomord. De parte de los chicos de Grey 59 tenemos a I'm Scream con Popol y Koopa, Freeze con Kagura, John con Fredrin, Garu con Glue y Mr. Pombero con es así que pasemos rápidamente a lo que sería nuestro hermoso mapa, porque sí, vamos a dar inicio de esta manera a lo que sería el gran competitivo paraguayo que quiera hacer renombre en esta hermosísima tierra del amanecer. Y por su parte, entonces damos inicio, cada quien a sus respectivas líneas, y le toca poner el todo o nada, porque aquí es eliminación directa, mi querido Rex. Claro que sí, es eliminación directa y estaremos viendo un enfrentamiento de una composición bastante tanque, acompañado sobre todo de lo que vendría a ser un Estes, en contra de un Grey 59 que sacó héroes que vendrían a tener un gran escalado dentro del late game. Lo tenemos a Cecilion, que es el rey del late game, y a la Leslie, que con sus ítems podrá meter un buen daño verdadero. Asimismo, mi querido Rexten, por su parte del ganqueo, que ya está llegando a la línea de oro, pero también hay que hablar de que la línea de experiencia se están dando a madrazos, pero sí, aquí ya empieza, y esto es algo que me gusta, minuto 1 de la partida, y ya se van a ganquear la línea de oro, Gris 59, que es por paciencia por ahí, se le sale Freeze, y que ahora tiene que regresar, porque la línea está siendo pusheada, y tiene que llegar a conseguir un poquito de lo que sería justamente su experiencia. De esa manera empiezan a llegar también el ganqueo correspondiente a la línea de oro de parte de los chicos de Chaos. Y en la línea de experiencia, Carmila, que la está teniendo complicada. Carmila, que pensé que iba a ser el recorrer, pero terminó siendo combatiente. Y por su parte, el recorrer sería show para los chicos de Chaos. Entra nuevamente, que por ahí quería molestar a Freeze. Freeze que le dice, tranquilo, no me estreso demasiado. Y Luffy, que también está pokeando, le aplica un poquito el padre agua. Así sale nuevamente. John, que quiere ya porque tiene level 4. Y empieza un poquito el dañazo que tiene. Y sabemos que tiene, pero le aplica la segunda. Es y no le puede hacer nada a ese dasheo que terminó haciendo justamente para poder salir de ahí. 10 segundos nada más para que salga ya la primera tortuga de la partida, y por ahora hay que decir 2 minutos de la misma y todavía no tenemos primera sangre. Todavía no hay primera sangre y vemos por parte de John que con completa seguridad empieza lo que vendría a ser el pokeo a esa tortuga. Quiere sacar el objetivo para su squad, mientras que Mr. Pombero ya empieza a zonear. Deja, pero logran cazar con la Kagura. Tremendo a ese Cecilion. Toman completamente la tortuga y buscan continuar la TF porque saben que tienen una ventaja numérica. Glue que voltea, sigue la pelea. Carmila que busca tanquear, entra el Glue dentro de la torre, pero se escapan el equipo de Chaos. Pero continúa, Carmila quiere buscar más pelea. ¿Qué está pasando? Yo no estoy seguro de qué tan buena idea sea esto, pero el equipo de Grey 59 opta por tomar la retirada.
toma la retirada y ya tenemos 7 minutos. Ah, que 7 minutos, 2 minutos recién, son casi 3 en realidad. 3 minutos de partida con un total de 7K de oro para los chicos de Grey 59 y 6 para los chicos de Caos. Y como sabemos, chicuelos, esto recién ha iniciado y no se ve demasiado ventaja todavía para ninguno de los dos escuadrones. Por su parte, tenemos que hablar de que Grey 59 está teniendo una mejor composición al momento de empezar las TF, sobre todo. ¿Por qué? Porque le aplica un poquito de CC justamente. Y mira cómo le salta, aturdido quedó, le salta nuevamente la Kaura, y Kaura que se lleva la eliminación de Denise que ya no puede, y por ahí entra nuevamente, le aplica la ulti, Cecilio que quiere escapar, CC de Popoli Cupa, John que se termina llevando, le dice hasta acá, mi rey, te vas, y de one que le toca salir nuevamente. Quieren invadir como de lugar, ¿será que vamos a ver Diveo? Lo que sí vamos a ver por ahora es que se van a refugiar en su torre, y así lo hacen ultimáticamente. Luffy que quiere entrar a su caballo, de esa manera lo consigue el pokeo de la torre, que ya quedó muy bajado, porque bueno, le quitaron todo lo que respecta al oro de la misma, y de Wong que se queda ahí tranquilito, porque sabe que tiene que apoyar a su equipo. Por su parte, la Kaura que está bastante agresiva y quiere llevarse esa aquí la como del lugar, y Luffy que termina su ulti, le toca esperar nuevamente a que salga su blue para poder agregar. John que entra, la bloquea nuevamente, Luffy que quiere agarrar un poquito de vientito, ojito que se quedó el burlado, lastimado, ulteado, Luffy que ya no lo cuenta, y por ahí Mr. Pomero que le aplica también nuevamente el freeze, que le aplica como completo, se escapa por poquito, Cecilio que no quiere irse demasiado, y de One que entra, y que ya no sale, papá, porque Freeze termina deleteándolo de una manera fenomenal. Los chicos de Grey 59 que quieren llevarse la victoria a como de lugar, Rexen. Claro que sí, ya vemos cómo el marcador se va distanciando con un resultado de 0-5 a 10 segundos de que empiece el minuto 5. Los muchachos también no se quedan contentos con todas esas kills y optan por tomar lo que vendría a ser una tortuguita más para su squad. Empiezan también a robar bastante picante, aprendieron de Mr. Pombero a robar como un experto. Así mismo, y bienvenido mi querido Lancer, gracias por esa raidzota que vino a parar en la tierra guaraní, la Guaraní Pro League, tierra de campeones. Estamos con la fase eliminatoria, segundo día, y ya tenemos a los chicos de Grey 59 esperando a que Caos quiera salir de ahí, y Caos que no, y Caos que entra, John que queda transportado, ultea nuevamente Luffy que quiere seguir burlado, también ultea las migas, ay, Freeze que quiere, pero Luffy que se lleva a Mr. Pombero, entra aturdido nuevamente, quiere seguir con la ulti de John, pero ojito con esto, Freeze que le dice a básicos, papá, y a básicos se le termina llevando, está imparable, se apura demasiado Freeze, y que quiere, y que sigue, y la Carmila que dice, ¿dónde está mi amorcito que no me lleva upa por ahí? Y los chicos que están teniendo complicaciones, Grey 59 que ha cambiado de línea porque sabe que ese Popol tiene la posibilidad de bajar la torre mucho más rápido en la línea de lo que sería top. Justamente vemos a Mr. Pombero ayudando a Garu para poder fastidiar, molestar, lastimar a esa pobre Leslie que la estaba teniendo bastante complicada contra Popoli Cupa, y Cecilio que se da cuenta, quiere reagruparse, por ahí está tratando de llegar, y Garu que lo agarra, inmoviliza, le quiere aplicar las marcas, le aplica el sprint también Cecilio, que le dice, ¿para qué te quiero patita si no es para correr? John que está también bastante seguro, muy cómodo con la rotación de su escuadrón, el escuadrón de Grey 59 que quiere aprovechar un poquito su composición, y los chicos de Cauca como de lugar quieren llegar al late game, ultea Leslie que sabe que se le cae la caballería completa, han llegado todos y le toca correr, ultea Carmila que dice, hasta acá mi rey, no lo vas a agarrar, le aplica también la ulti, ese Cecilio, no quito con esto, el ulti, ay, el glue que está potente, pero imparable está Freeze, entra nuevamente por ahí Luffy que quiere seguir, está ultiando Mr. Pombero, la vida que no se baja, y estos chicos que se llevan otra kill, quedando el marcador 8-1, Rexton. 8-1 el marcador, y cada vez se va notando más esa diferencia, ¿no, bro? Que vendría a ser casi de 5K, y también acompañan esta ventaja muy bien, pero tremendo a esta jugada de Freeze. En un segundo sorprende a todos los muchachos y se saca una kill completamente de la nada, y mientras que le dio la ventaja a John de que pueda tomarse la tercera tortuga de la partida sin ningún tipo de preocupación.
Tercera tortuga de la partida y ganqueo correspondiente nuevamente de Mr. Pompero, que la quiere agarrar a Chow Chow, que le dice hasta acá, papito, pero ojito, que ya estoy llegando yo nuevamente. Quieren focusear la torre y a la torre directa, porque si de esto se trata, de tirar torres a como de lugar y así llegar al nexo para ganar la partida. Oráculo para John, para poder aguantar aún más. Yo les digo, es que esto nuevamente, ojito con The Wall, usted también, Mr. Pompero, es que quiere, pero ojito, que ya no puedo, I'm Scream, que se le termina llevando. Le dice, mi rey, vos empezás, pero yo termino. Y de esa manera, Grey 59, que está bastante seguro, entra nuevamente, pobrecito la Carmila, pero ya llegó Cecilio y Cecilio le empieza a pegar. Vamos de minuto 8 con 20 segundos y el stack de Cecilio se tiene que ir sintiendo de a poquito. Luffy que quería llevarse el reto, quito con eso nuevamente, como Doki que tiene que salir, le están agarrando, John que le dice hasta acá mi reina y le alza Upita, qué linda salvada. De Joker que le dice, mi amor, vení que yo te llevo al más allá, le dice, y así de esa manera se tranquilizan las cosas. A la jugada que está haciendo una rotación 1-3-1 va a favor de Grey 59 y le toca jugar un poquito defensivo a los chicos de Caos. Entra nuevamente Kagura, Kagura que se lleva legendario, lindo combo, entra nuevamente, ahí le está completando las marcas, ultea por ahí, también quiere aplicar Garu, Garu que la está teniendo complicada, se ha dividido en todas sus partecitas, pero ya no puede, Garu que al final termina llevándose la kill de The One que ya no puede, entonces de esta manera Luffy que quiere entrar y defender a como de lugar esa segunda torre, porque se le está cayendo la casa, entra nuevamente, John que le dice, ay, no tengo miedo al éxito, papá, si soy un sustain puro, si yo puedo con todo, le dice John y le sigue, y torre destruida, burlado quedó Luffy, Luffy que le tiene que correr, Luffy que tiene que correr, y así mismo que ya llegaron todos para defender a como de lugar, los chicos que ya están atentos a ese lore, un lore no mejorado, pero un lore fastidiado por ese Popoli Koopa que ya lo va a empezar a hacer Rexen. Muy inteligente el Popoli Koopa, que en la distracción por parte de todo su squad, el tranquilito opta por iniciar lo que vendría a ser este tan poderoso lore y lo toman sin ningún tipo de problema. Y yo creo que en estos momentos los muchachos deben estar esperando a su tan ansiado late game, ese late game del Cecilion que tanto lo caracteriza. Así mismo, mi querido Rexen, y por ahí están diciendo en el chat que se te escucha muy bajito. Se te escucha muy bajito, Rex. Por eso nada más, no te me enojes, ¿sí? No te me enojes. Crecer. Creo que me falta crecer un poquito. ¿Cómo que crecer? Me escucha bajito. Man, yo soy bajita, ¿qué te pasa? Ay, ya, ya, y el equipo que ha invocado al Lore, el Lore que va a ir por Toby, ¿qué está pasando? Mr. García decía por ahí, ¡qué lindo! Frizz que entra, le hace un asesinato doble. Frizz que está tocado y Mr. Pompero que te dice, tranquilo, que yo te curo. Por ahí se dio cuenta Luffy, Luffy que queda burlado, mientras tanto hay un Scream que se lleva de Joker y la cosa que sigue, ¡ay, caído todos! Mr. Pompero que se lleva una kill y los chicos que quieren entrar, Frizz que entra también y John de la misma manera entra Garu, por ahí están esperando los 5 segundos a que salgan The One y The One que tiene que defender junto con Luisa Leslie, ya cayó el inhibidor de bot, cae también Mid y los chicos que quieren empezar a pegar a como de lugar, John que quiere entrar también, ahí entra el dañazo que tiene Frizz, ¡papá! Esa Kagura se está haciendo un festín y los chicos de Kau que la tienen complicada, ojito con esto, empiezan a pegar el Nexo, asesinato doble, mientras tanto del Screen que quiere llegar a su triple por ahí, Luffy que la tiene complicada, Luffy que quiere llevarse a Garu y se lo consigue, pero se hace una triple, y esto que sigue, y esto es Nexo, ¡GG! ¡Victoria para Grey 59! Que se lleva la partida, Rex. Ay, 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 señoras y señores, yo creo que esta partida me dio mucha nostalgia, tanto en el casteo también, por así decirlo, realmente una partida bastante satisfactoria de ver, realmente los muchachos dieron un buen despliegue de la partida, pero se encontraron con un Grey 59 que realmente recuperó y subió y realmente me demostró lo que vendría a ser ese Grey 59 de su época dorada, ese Grey 59 de la punta de los torneos. Y cómo no, hay que comentar el gran desempeño de Frix que nos debió sorprender a todos realmente con un score de 12.04, más que merecido el MVP con ese 12.0. También los muchachos de Caos realmente dieron una partida increíble junto al late game que lastimosamente estuvo por llegar pero no llegó.
Asimismo, mi querido Rexten, y como saben, esto es una forma de demostrar a los equipos que tenemos aquí en Paraguay. Caos, que es un equipo que ahora ha vuelto con todo y que se lo va a ver muchísimo en el competitivo, tanto de la Guaraní Pro League en la segunda edición y seguramente en Penalty Champions, porque saben que aquí con GMX traemos torneos para todos, siempre, siempre, siempre. Así que estén atentos porque no va a ser la primera vez que lo vean a los chicos de Caos. Caos que lo ha jugado muy bien y que hay que admitir, realmente la composición fue buena, pero de ahí de repente justamente la seguridad o de repente los nervios suelen jugarte en contra en ese tipo de partidas. Así que lastimosamente no podemos tener dos ganadores en una partida. En este caso pasan los chicos de Grey 59 y no pueden canjear su punto ahí de victoria para Grey 59 como estamos acostumbrados a verlos. Así que pasamos ya al segundo enfrentamiento que, si mal no recuerdo, sería entre los chicos de Twice PI versus Alter Ego, ¿o no, mi querido Rex? Claro que sí, los muchachos vamos a estar ansiosamente esperándolos a que ingresen a lo que vendría a ser la sala, ya que si bien podría ser agregado a la sala por diferentes medios, por diferentes vías, ya que tenemos un gran staff que nos está apoyando en todo aquí. Un salido de Rexten, dice. Mientras tanto, acá estamos. Un saludo para Frix Mercy Cero, que no sé, el más conocido como Freeze, Freeze. Tiene varios nombres ese, mi querido amigo. Yo me encanta castear sus partidas, realmente. Vamos a leer también un poquito los comentarios. Dice Viper45356. Yo off si no puedo canjear la victoria para Gris 56. Y sí, yo también creo que estamos todos con ese sentimiento de canjear un poquito los puntitos. Todos queremos también canjear esos puntitos y esperamos nuevos puntitos también. Mi querido Arcasen, ¿cómo no te voy a mandar un saludo? Y por favor, si me hacen una promo para Lancer y para Arca. ¿Por qué? Porque ellos son dos compañeros casters que seguramente lo vamos a tener. Yo les estoy comentando, chicos, que los vamos a tener en la Guaraní Pro League. Así que, chicuelos, por favor, si por ahí están mis moderadores, que me ayuden, please. Please, con la promo para Arcasen y para mi querido Lancer también. Ay, no me saludo, me voy. ¿Cómo que no? Así ya te saludé, mi querido Arca, precioso Arca, querido Arca, bonito. Así que te vamos a tener por acá. Vayan a seguir a Arca, chicuelos. No cuesta mucho, sí, es todo por buena onda. Y mientras tanto, Rex, si me ayudas a leer los comentarios para que vea quién le va a invitar a los chicos de Alter Ego y de Twice. Claro que sí, mientras tanto vamos a tener un segmento de lectura de comentarios, así que los invito a todos a empezar a escribir ya que se les va a dar su lectura de mensajes. Vamos a leer un poco. Arcasen dice que gracias, Game, qué bonita por el saludo. Richard Amarilla dice lo que juego. Estuvo muy bueno realmente la partida, querido Richard. Yo ahí noté lo que vendría a ser esa rotación me estuvo bastante buena y esa doble kill. Yo estaba teniendo flashback de un cierto Savage o Mania, no recuerdo muy bien por ahí, pero tuve unos flashbacks bastante potentes. Dice, Freaks Mercy, mi amor, ya está Rexten. Muchísimas gracias. Dice, quiero un saludo de Versailles. Te piden un saludito. ¿Quién? Manda un saludo. Un saludo entonces para todas las personas que quieren un saludo, porque yo suelo hacer saludos así bien personalizados, pero si no me dicen quién, entonces como que me cuesta. Estoy buscando el nick del integrante de Alter Ego. Dice, pongo vaquita para comprarle ropa a Freeze. Está el pobrecito. Así que sí, yo también creo que voy a colaborar. Pásenme el número a donde. Dice, Jordi Games también pasa a saludar al stream. Y ya vemos que también van ingresando unos cuantos de los muchachos del poderoso squad de Twice. Asimismo, mi querido Rex, y si me ayudas, por favor, a hablar con los chicos de Alter Ego para que entren, porque no lo estoy teniendo con ID. Por ahí la estoy viendo invitada. Sí, Fer, ya te estoy buscando, Fer Jara. O solicítame el ingreso, porque me está costando. En lo que respecta... Ah, mi querido Viper, te mando un beso gigante. ¡Mua! Claro que sí, claro que sí. Así que ahí, mientras tanto, estoy buscándolos porque no los encuentro. Que conste que no lo estoy encontrando. Así que por eso nada más. Y aquí está complicada la cosa. Mira esta
Haka conectado. Haka que anda jugando sin mí y sin Viper. Anda Arroba. jugando sin... Ah, sí, arroba. Que casi le tiro toda la indirecta más directa. ¿Ya jugó Grey? Sí, mi querida Isalp, ya jugó... ¿Cómo así, Mother? ¿Cómo así? Fer, escribime please y pasame porfis tu ID. No estoy encontrando. Estamos aquí todos pendientes de la invitación Mentira, correspondiente dice que se debe Haka. hacer al equipo de Alter Ego. Ya vemos que están dentro de la sala, así que voy a entrar también un poquito yo. Voy a pedir por ahí si es posible que me pasen el ID y ya vamos a estar invitándolos a los muchachos. Sí, Mientras tanto, vamos a continuar un poquito leyendo, continuando. ¿Por qué no continuar leyendo los mensajes de esta hermosa, hermosa gente que nos está acompañando el día de hoy? Dice Dajaka, voy, yo no sé dónde va, pero él se va. Él se va nomás de onda. Y también vamos a leer el mensaje de Arkasen que dice que se vienen muchas cosas, fueguito. Fueguito, eso Es es mucho, eso es importante. importante. Acá ya encontré ya Fer Jara. Es importante leer el fueguito porque vos podés decir se viene algo. Pero cuando agregas el emoji de se viene algo fueguito, estás acotando una información que se viene algo picante, algo interesante y algo muy bueno para todos. Vemos a Isal, un saludo a Isal que vemos en el chat que dice amor, amor característico para todos. Decirle a Fer, porfis, que me agregue al juego que ya le agregué. Así que si me sigue, así le agrego también. Así sí, ya le acepto para que entre. Estamos aquí pendientes de que Fer acepte lo que vendría a ser la solicitud. Mi solicitud, por favor. Por favor, no nos dejes de ahí. ¿Cómo que nosotros solamente vamos a ser tus amigos, pero él no nos va a corresponder? ¿Verdad? Todo tiene que ser recíproco acá. Recíproco, por favor, Fer Jara, no me dejes en visto. Te lo ruego. Por favor, mientras tanto vamos a continuar. Se viene la partida, también dice Arca. Sí, claro que se viene la partida. Se viene una partida bastante interesante entre los muchachos de Alter Ego y Twice PI. Unos muchachos que realmente vienen con todas las ganas de llevarse la gloria y avanzar a la siguiente ronda de lo que vendría a ser la Guaraní Pro League. Así mismo. ¿A dónde lo que off vos, mi querido Haka? ¿A dónde lo que off? Y mientras tanto estoy esperando, a ver, estoy agregando a todos los chicos de Alter Ego. Por favor, me aceptan, no es mucho pedir. Ahí está. Sí, ahí está. Ya le tenemos entonces agregado. Ahí está Fer Jara también. Vamos, vámonos. Dice, se viene. Por ahí yo escuché que Tequila estaba ahí también viendo. ¿Por qué la eliminan, pobrecito? ¿Qué le eliminaron a Haka? Pasa que arroba ya no, dice. ¿Qué es lo que arroba? Así que esperemos a ver. Entonces están entrando ya los chicos de Twice. Así que tienen que apurarse, porque bueno, saben que esto es así. Hola, Beck de mi Cora, ¿cómo estás? Ya, están llegando todos los chicos también ahí. Me encanta el mejor amigo de Instagram, dice. ¿No está prohibido? ¿Qué está prohibido, Frix? Jaro está sin squad. Sí, todos saben, chicos, que tienen que estar todos en el mismo squad. No pueden estar fuera del escuadrón. Así que todos deben de, eso está dentro del reglamento, el reglamento que ya se había pasado hace más de 2 semanas, o no, 1 semana o 2 semanas. Pero bueno, saben, chicos, que aquí tratamos de hacer las cosas lo más transparentes posibles. Eso significa que todos tienen que cumplir el reglamento oficial de la Guaraní Pro League Tierra de Campeones. Así que, mientras tanto, ahí tenemos Melia también. Sí, Freeze, no te preocupes, Freeze. Ya me di cuenta. Estamos hablando con los chicos y ya tienen su tiempo de carga también. Así que no se me estresen, no se me agüiten. Estamos en proceso de solución. Saben bien todos que sí o sí tienen que estar todos en el mismo squad. Script, el que ya llegó, el botcito favorito, mi querido Script. Hola, Seken, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Es para que no se descalifiquen, como dice. Bueno, Fritz, lo siento, ahí está. Ya saben los chicos. Solo pueden jugar paraguayos o se permiten extranjeros. En esta Guaraní Pro League, en total pueden haber 2 extranjeros en cancha
y uno de suplente para un extranjero. De esa manera, solo 2 en cancha. Yo también estoy sin squad, por cierto. Dicen, ¿están sin squad? Yo también, no nos denigren. Ahora recién me fijo, por fin, los nuevos emotes, dice Cero. Sí, hay nuevos emotes, por fin. Así que vamos a esperar a ver qué termina pasando. Así que sí, mi querido Ceros, tenemos nuevos emotes para el canal. Mientras tanto, verificamos la información correspondiente y debemos anunciar que lastimosamente el equipo de Twice Pay opta por retirarse de la contienda, lo que sería una inminente victoria para el equipo de Alter Ego. Asimismo, como saben, recuerden, chicos, que tratamos de cumplir el reglamento de la mejor manera posible. Todos son conscientes de esto, ya que el mismo se había pasado hace ya tiempo. Así que en el reglamento está estipulado el tema del squad. Y de esa manera, entonces, una vez que lo informen los árbitros, pasaremos entonces a lo que sería el siguiente enfrentamiento. Ay, espérenme con flachazo. Bienvenido, Ángel, ¿cómo estás? Ángel Maidana, un gusto tenerte por acá. No me hagas esa cara, Ángel, que apenas llegaste ya estamos así. Y Jaca, que me canjea te mando un beso. Así que, mi querido Jaca, un beso gigante para ti. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos esperando a ver qué está pasando. Dice Freeze Alter Ego, mi amor. Quiero ver pelea, Ángel, yo también. Yo también quiero ver pelea. Y en eso estoy. En eso estamos. Hagan la predicción para votar por Alter. Dicen, todavía no. Da Jaca, ya está con el recito. Kevin, bienvenido, ¿cómo estás? Ay. Así que, hola, Sweet hermosa, ¿cómo estás también? A ver. Les queda básicamente todavía 4 minutos de espera, así que si en 4 minutos llegan a conseguir entrar al escuadrón, se sigue la partida. Eso es lo que estamos aguardando. Hola, Olmifer, ¿cómo estás? Bienvenido. Y yo te digo que Rex te venga a mi squad. Dice, ¿cuándo juega Ikigai? Ikigai jugó ayer, Haka, y vos estabas dentro de... Y si no te acordás, Haka, dije algo cuando fue la final de tu partida. Así que estoy aguardando, esperando. ¿Cómo se llama este juego? ¿A qué están jugando? Se llama Mobile Legends Bang Bang. Así que recuerden, chicos, todos tienen que estar en el escuadrón. No se puede jugar sin estar en el escuadrón. Esto es algo importantísimo. Es muy importante volver a dejar en claro de que solamente pueden jugar si están en el mismo escuadrón todos. El Angry Bird no, y podemos jugar también Angry Bird. No creo que sea malo, ¿verdad? Pero se puede ver más adelante. Así que mientras que aguardamos a ver qué está pasando, porque yo dependo mucho de mis árbitros, ahí vamos a esperar a ver qué nos dice nuestro querido árbitro Alter Ego, que está mostrándose ahí. Elvis, que se quedó en Twice. Y la verdad que lamento mucho porque sí quería ver esta partida. Esta partida era una partida que a mí me interesaba extremadamente mucho ver, porque ambos squads son muy conocidos ya dentro del competitivo paraguayo y bueno, quería ver qué terminaba pasando. Así que ya me acuerdo, dice, perdón, Jaca, se me salió del corazón eso. Lo siento, de verdad, ahora me acuerdo así y digo, ¿cómo fue capaz de que diga eso? Hola, dice Ferjara. Sí, estamos en proceso, el tiempo que ya está pasando, quedan, a ver, un poquitito, quedan 2 minutos nada más en realidad. Así que Rex, yo te dejo un ratito esto, voy a ir a ver qué está pasando en el Discord y ya soluciono. Entendido, así que mientras tanto me voy a quedar acá yo haciendo una lectura de los comentarios para que pasemos un rato, ¿verdad? Un ratito esperando cómo se va a desarrollar las cosas. Estamos pendientes todavía porque los muchachos, claro que quieren jugar, pero lastimosamente no se podría llevar a cabo en el caso de que no puedan tener todos lo que vendría a ser el logo del squad frente a su nombre. Y claro que sí, estamos pidiendo sobre todo esto para acatar a pie todo lo que vendría a ser nuestro reglamento, que ya se pasó efectivamente, y también sobre todo para tener una buena
una buena relación profesional con todos. Ya va regresando lo que vendría a ser Ersai, está volando aquí por la habitación, ubicándose. Y mientras tanto, ¿qué está pasando? Yo veo que acaba de ingresar un Kurogane. Asimismo, los chicos que tuvieron problema con el tema de su escuadrón, porque no estaban todos, y ahora están ingresando, así que invita porfa, dice Carlos. ¿Ya te invité, Carlos, o no? Ahí está Carlos. Así que hay que esperar a ver, hay que hablar también con el otro squad para que entiendan qué está pasando. Entra también Haru. Es un problema de que no estaban todos en el mismo escuadrón y esto es importante que todos estén. Les queda poco tiempo a los chicos y si esto no se llega a completar en un minuto, ya es chau chau. Ya es chau chau. Hola, ¿quién está diciendo? Habla más fuerte, dicen Rex. Rex, no se te escucha, tenés que hablar de este tono. Ay, claro que puedo hablar más fuerte, me da un poco así de penita, pero gracias por hacérmelo recordar. Realmente gracias, así yo entro, me suelto y puedo continuar disfrutando lo que vendría a ser esta Guaraní Pro League, que realmente nos está enseñando lo más grande y lo más lindo del competitivo dentro de Mobile Legends Paraguay. Entra Flora y dice: buenas reina, yo no soy una reina, pero te doy también las buenas noches. Richard Florentín dice: vamos Alter Ego, go, go, go. Eso último no lo dijo, pero yo recuerdo ese emoji que es tan característico. Kevin210519 dice: ahora sí. Y claro que sí, estamos pendientes, estamos todos emocionados para saber cómo se vendría a desarrollar este enfrentamiento que creo que todos queremos ver y sobre todo que todos quieren jugar también. Los muchachos quieren jugar y están esperando saber cómo se va a venir a desarrollar lo correspondiente. Viper45, mi gran amigo Viper, dice: qué grande papi Rexen. Claro que sí, estamos aquí metiéndole toda la buena onda del mundo para que este torneo llegue a mucha gente y crezca lo que vendría a ser el competitivo del Mobile Legends Paraguay. Dice Flora: ah, jajajaja. ¿Por qué el jajaja? Yo también me pregunto. Olis, a ti también. Muchísimas gracias, Flora, por también considerarme dentro de tu saludo. Frix Mercy dice: le fui a saludar a mi amigo Fer Jara nomás, Ersagen. Epa, Frix, por favor, yo no sé ahí qué pasó, pero yo estoy seguro que con mucho respeto no va a pasar ningún inconveniente. También vamos a leer a Mother, que quiere pasar un saludito, y ya está junto a mí aquí mi compañera Ersai Games. Bueno, chicos, el tiempo es oro, eso sabemos, esto es así, son ya y 46, de esta manera lastimosamente pasarían directamente... ¡Ah, justito! ¡Espera! Pero no tiene escuadrón, sin escuadrón no se puede, chicos, esto es algo que ya saben. A mí me sale que Jaiden no está en un escuadrón, pero esto es algo fácil de revisar. Vamos a mirar así. Jaiden. No lo encuentro. ¿Dónde está? ¿Está más arriba? Acá está. No está en un escuadrón. Bueno, chicos, esto es así. De esta manera, entonces, pasa Alter Ego directamente. Alter Ego. ¿Verdad? Sí, Alter Ego. Alter Ego. De esta manera, entonces, pasan los chicos de Alter Ego y lastimosamente no contaríamos con esta partida. Hay que ser sinceros, el tiempo es importante y de esta manera entonces cerramos y Alter Ego pasa y nos vamos a la siguiente partida. Siguiente partida que hay que explicar muy bien qué pasó. Son 17 escuadrones, iban a ser 18, uno se dio de baja y al darse de baja hicimos un enfrentamiento entre 3 partidas. Y de esa manera entonces tenemos ahora ya el enfrentamiento entre Hunter Slayer versus Raku-san, mi querido Rex. Claro que sí, señoras y señores, se inicia lo que vendría a ser un gran enfrentamiento entre los muchachos
de que vendría a ser de Rakusan versus el equipo de Hunters. Hunters, sí, yo no sé si hasta ahí ya queda ahora su nombre, pero es un squad que yo también estoy muy pendiente de ellos y creo que tienen muchas sorpresas por enseñarnos dentro de este torneo de la Guarani Pro League. Asimismo, mi queridos chicuelos, si saben algo importante que yo tengo que decir y que me interesa mucho, sobre todo por lo que están diciendo en el grupo de WhatsApp de líderes. Chicos, el formulario es para que ustedes coloquen a quienes van a entrar a jugar dentro del escuadrón. Cuando nosotros enviamos lo que sería justamente su reglamento, en el reglamento está estipulado, y voy a buscar en qué página y en qué número, así bien, estipulado que todos tienen que estar en el mismo escuadrón. No es un torneo básico, no es un torneo normal, es una liga. Y una liga profesional requiere que todos estén inscritos en el mismo escuadrón. No es un torneo en donde involucramos a gente y nos hacemos amigos. Esto es un torneo de squad versus squad. Es 5 versus 5, escuadrón contra escuadrón, y es sumamente importante que tengan en cuenta esto porque no tiene que ver en ningún momento con ser mala onda con nadie, no tiene que ver con, no, justamente lo que estamos haciendo es respetar las reglas de lo que sería justamente nuestro competitivo. Claro que sí, realmente toda SPE es un squad que realmente tiene mucho cariño dentro de lo que vendría a ser el competitivo paraguayo y sobre todo dentro del canal que realmente se pasó, también tuvo su momento de gloria pasando una entrevista tremenda, increíble junto al canal de Versailles Games en YouTube. Y lastimosamente estas son cosas que pasan y nosotros debemos apegarnos a lo que vendría a ser el reglamento. Y el reglamento nos estipula que está determinado de esa forma que todos los muchachos que van a jugar deben estar dentro del squad. Y mientras tanto van ingresando los muchachos con todas las ganas de enseñarnos una tremenda partida, el squad de Hunter Slayer. Así que yo ahí interpreto que Hunter sigue siendo Hunter Slayer. Y Hunter Slayer tiene todas las ganas de enseñarnos su tremendo juego en contra del squad de Rakusan. Rakusan, señoras y señores, que también es un squad con bastante currículum acumulado dentro de lo que vendría a ser el competitivo de Mobile Legends Paraguay. ¿Qué opinas un poco al respecto, querida Sayen? Creo que no me vas a poder dar tu opinión en lo que vendría a ser este momento. Y vamos a continuar un poquito esperando que se llegue a completar los squads para que se pueda hacer el tan característico volado y elijan qué van a elegir. Lo que vendría a ser cara o cruz. Eso es uno de mis momentos favoritos dentro del todo el stream realmente. Asimismo, mi querido Rexen, y por parte de los chicos de Rakusan tenemos cara, y por parte de los chicos de Hunter Slayer tenemos justamente cruz. Así que primer tiro termina saliendo cara. Segundo, tenemos cruz. Tercero, cara. Cuarto, cara. Y de esta manera entonces terminamos con lo que sería cara, chicuelos. Cara, cara, cara. Y nos vamos entonces a informar que Rakusan tiene el primer piqueo de la partida. Una partida que ya estamos aguardando hace tiempito. Y arriba, que ¿quién está arriba? No sé quién es, pero lo va a sacar si no se vuelve a su lugar. Le saco en 3, lo saco en 2. No se van a cambiar, ¿cierto? Baboso. Quieren cambiar el lado. Sí, yo ya lo voy a sacar. ¿Quién es ese? Hola, mi querido Mar, ¿cómo estás? Hermosísimo. Gracias por pasarte por acá. ¿Cómo estás, chicuelo? Le dice 20 y 60. Ay, Dios mío, Dan Moon, ¿qué estás diciendo? Qué fuertes declaraciones. Así que ahí, mientras tanto, Rex. Creo que ya completaron squads los muchachos. Se nos escapó ese personaje que estaba arriba, arriba observando todas las. Yo ya te estaba por decir, es tu momento, Sai, tienes tu oportunidad, no la pierdas. Pero él solito decidió abandonar la sala. Pero claro que sí, corresponde a que nadie esté
que pese a los que no sean los árbitros, un miembro del staff, que nadie esté arriba observando la partida, claro que sí. Asimismo, entonces vamos a dar el famosísimo Go. A ver. Qué lindo pronunciar la R así. No sé. Ratatatatata. Nos vamos, chicuelos, a lo que sería la partida entre Rakusan versus Hunter Slayer. Claro que sí, y estos muchachos realmente van a tener que hacer un triángulo de enfrentamientos, así que estos son uno de los pocos squads que van a jugar más de una partida en esta fase de grupos. Y ya damos inicio a lo que vendría a ser la fase de baneos y piqueos, que como dice la queridísima Erzagegot, corresponde a un 60% de la partida. Y en respuesta, en primer mensaje, Rakusan saca completamente de la partida a lo que vendría a ser la carry. La carry que vendría a ser uno de los ADC más potentes y favoritos del momento, gracias a esa pasiva que acumula un tremendo daño verdadero. El squad de Hunter Slayer piensan que están jugando contra Divaguero y banean completamente a ese Digi. Vemos por su parte Rakusan, que debe dar una respuesta contundente con ese último baneo que le corresponde, y se lo está tomando Visa, se está tomando su tiempo y en el último segundo, en el último microsegundo, opta por banear a lo que vendría a ser ese Atlas. Vemos por parte del squad de Hunter Slayer que Hugo Gamarra responde con su último baneo a ese tremendo Marty que está potente. Asimismo, mi querido Rexten, y pasamos entonces a la zona de piqueos entre Seken, que al final sube a Bane, y mira que están todos en el chat que se le vuela la pollera y el short por Bane. Yo no sé si es nene o nena, así que lo digo de esa manera. Así que ya tenemos a Glue dentro de la Tierra del Amanecer y Hunter Slayer que mostraban a Layla, una Layla troll por ahí decían, pero hay que ver qué termina piqueando Lorenz que termina sacando a un Terisla, me hace acordar a Viper, ese tipo de cosas. Un Terisla en la partida, y Brian Recases. Ok, Brian, vamos a decirle Brian. Brian con Lolita en la partida, y de esa manera que ni Seken que tienen que piquear. Seken que ya se escapó del piqueo la primera vez y está mostrando una Eve, y ahí me recuerda a mí porque soy main Eve, no por nada me dicen main Eve, ¿verdad? Pero bueno, ya tenemos a Eve y tenemos también a Kenny piqueando a ese tremendo Fredrin, que están teniendo muy buenos piqueos los chicos de Rakusan. Hunter Slayer que está mostrando una farsa, me están haciendo competencias de main. Tremenda la farsa, aprovechando también el dañazo que puede tener y sobre todo la velocidad de migración que por ahí va a tirar por alguien, pero arroba lo sabe bastante bien. Y Kagura, que sigue siendo mostrada en la partida, están haciendo un despliegue de todos los magos a ver qué terminan piqueando. No te rías, que me río yo también. Y Kagura termina haciendo pique a otra Kagura. ¿Será que va a traer la gloria de Fritz? Puede ser, puede que sí, puede que no. Lo que sí podemos decir es que Hunter Slayer tiene la opción ahora del baneo, tercer baneo ya de su partida. Esta partida que es sumamente importante, y hay que decir lo que serían el único escuadrón junto con Hunter y con In-Game Name de jugar 2 partidas cada squad. De esa manera termina la Juan, la gatica saltarina, como dice Mapita hermosa, baneada, mandada sentadita a la zona justamente de la banca, y Ariel que tiene que hacer también el baneo correspondiente para Rakusan que está guardando 8 segundos, le queda un Ariel que está esperando, y Brody que termina siendo sacado. Un Brody que algo que yo pillé de Brody, y que antes yo no lo consideraba buena DC, pero realmente tiene una ¿cómo es que se dice? ¿Distancia de abarque? Sí, abarca, un rango, se me va la palabra a veces. Así que sí, un rangazo tiene ese héroe, gran 7, man, y después que te cesea, que te completa las marcas, que te deletea con la ulti, así de triste. Y la peligrosa siendo mostrada, también está la poderosísima, hermosísima Berisa. Hay que ver, actualmente les hago spoiler, tengo el corte de estas 2 heroínas, así que por ahí para que sepan que me hice chingadazos la cabeza, ya saben que estoy así. Por ahí mostramos a un Visa con ese y Ariel que termina queriéndose llevar a esa peligrosa pelirrosa, la Beatrix, y al final Matilda en la cancha, chicuelos, y Hunter Slayer que quiere sacar un Cyclop jungla.
¡Ojo con esto! Dark Matsu que termina piqueando un Cyclop en esta partida. Y se van cambiando todos también un poquito. Hay que le dice Seken, llevamos esto, Kenny, llevamos aquello. Y se están cambiando de algo. A mí me pone eso ansiosa. Porque yo tengo miedo de que pase. Y una vez hice cuando estaba jugando con algunos chicuelos. Y pasó eso y me desesperé. Por parte de los chicos de Rakusan tenemos a Freddy con Kenny, Visa con Matilda, Seki con Ivy, Vayne con Glue y Ariel 002 con Beatrix. De parte de los grandiosos chicos de Hunter Slayers, los tenemos a Brian con Lolita, Dark Matsu con Cyclops, Lawrence con Terisla, Hugo Gamarra con Clint y King Scar con Kagura. Que me hace acordar, pobrecito el Rey León, cuando murió Mufasa. No, el King Scar. Yo debo comentar, querida compañera Sagi, que estoy bastante sorprendido con tu pronunciación de nombres. Ese Dark Matsu, por ejemplo, a mí se me iba a escapar bastante. Y vamos, estamos pendientes de que los muchachos ingresen a lo que vendría a ser nuestra hermosísima y querida Tierra del Amanecer, Parque. Ya empiecen a repartirse los madrazos. Claro que sí, señoras y señores, todos queremos ver esta gran calidad de juego que corresponde a nuestra Guaraní Pro League. Tierra de campeones, nunca te olvides, es Guaraní Pro League, tierra de campeones, así, con esa. Sí. Guaraní Pro League, tierra de campeones. Muy bien, y Kenny que se está riendo por ahí. ¿Será que saben que estamos haciendo? Está prohibido ver el stream, chicos, no se rían. Ay. Así mismo, entonces ya tenemos la... Ay, Dios mío, yo estoy en modo graciosa ahí. Entonces vamos a dar inicio ya a esta partida. Nos quedan 2 más todavía, ojito, 2 más todavía y ya la tenemos ahí la segunda de ralentización de Seken que tiene la capacidad de limpiar mucho más rápido. En la parte de top tenemos a Terisla versus Glue y en la parte de bot la tenemos a Beatrix versus Clint. Lo vemos ahí que ya terminó su Blue justamente Kenny y por parte de lo que sería el Cyclops está teniendo complicaciones todavía. Va a salir ya el caminante del río y empiezan a pokear, a molestar por ahí. Rakusan que quiere llevarse como de lugar ese primer objetivo y ya llega también Vayne por ahí para poder apoyar si se llega a armar los madrazos. Como no pasó nada, se vuelve a su línea tranquilito y empieza el pokeo tranquilo. En realidad no hay invasión, no hay todavía demasiado movimiento, pero lo que sí hay es una interesante pelea en lo que respecta a la zona de top, porque Vayne está siendo muy lastimado. Ojito con esto, primera sangre, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que Vayne no pudo escapar del daño de Lawrence. Esto es impresionante. Minuto 1 con 27 y ya llevaron al Vayne del chat, el chat que estaba delirando por Vayne y Vayne que ya no pudo lastimosamente. Primera sangre a favor de los chicos de Hunter Slayer y ahora llega ya el ganqueo hacia la línea de oro, ganqueo correspondiente y están tranquilitos, calladitos y Hunter que quiere entrar y están ahí tratando de mantenerse muy calmados. ¿Será que se viene Diveo? ¿Será que no? En 8 segundos tenemos ya la primera tortuga de la partida y los chicos que están tratando de aplicar un poquito y conseguir su level 4 como de lugar. Él quedó muy lastimada por ahí la Kagura, la tortuga que ya salió, quiere conseguir su level 4, sé que ya lo consiguió de esta manera y dice que están llegando, Kenny también, y de esa manera van a ir rápido a la tortuga, que Hunter Slayer lo está haciendo y está llegando y así mismo entra Dark Matsu que se termina haciendo y Kenny que es focuseado, entra Lolita cultea, Lolita que lastima, aturdido quedó también, qué lindo, Seken que ya no puede, King Scar que se lo lleva, tremendo están los chicos de Hunter Slayer y está teniendo complicaciones Rakusan, mi querido Rex. Claro que sí, King Scar está potente y me revive varios traumas de la infancia con respecto a Mufasa. Y continúa la pelea, el enfrentamiento en esta hermosísima Tierra del Amanecer. Los muchachos están optando realmente por un juego bastante pasivo, están tratando de ganar posición sobre el mapa antes de empezar a darse a los madrazos. Yo estoy realmente bastante sorprendido por el desempeño de Hunter Slayer, que realmente está mostrando una ventaja tanto en oro como en kill, pero que fue reducida en segundos.
En segundos, papá, yo no sé qué está pasando, pero están pusheando como locos los chicos de Rakusan. Se están agrupando todos en la zona de bot, que vienen a cazar a como de lugar a ese Clint, que saben que si Clint tiene buen early, después va a estar complicadísimo su late. Por ahí también ya estaba leyendo el chat, que por ahí Misa está diciendo, hoy es un buen día para banear gente. Me hizo acordar a Piratas del Caribe, cuando dice, hoy es un buen día para morir. Y de esa manera los chicos se están reagrupando nuevamente en la zona de mid, porque en 30 segundos sale la tortuga que por ahí ya se lo estaban haciendo también los chicos de Hunter Slayer y que están teniendo una gran ventaja en la partida. Por ahora también vemos a Glue que tiene que salir un poquito de ahí, Terisla que lo sacan cazando básicamente, y ven que dice, mejor no me sobreextiendo, el chat que está diciendo, no importa que pase, ven, tú eres el mejor. Y de esa manera están tratando de mantener un poquito más el juego defensivo para no dar kills de regalos. La tortuga que ya aparece y el ganqueo que todavía no se sabe bien por dónde va a terminar. Y segunda ralentización, el Paraguay está llegando última también Kinescar que te quita la mitad de la vida. Entra nuevamente Matilda que la aturde, Matilda que queda lastimado, ojito con esto, quiere seguir la TF, ultea también por ahí, Seken y saben que ahora ya no la saca de su ulti, por ahí tiene que salir también, ojito con esto, ven que se termina llevando a Kinescar y sigue la TF porque Brian que no puede correr de Kenny que se lo lleva, Loni que está siguiendo, pegando, y Dark Maxu que se quedó sin maná, y esta tortuga tiene nombre, ¿y saben cuál es? Es Rakusan y Hunter Slayer, que quiere volver con todo a esta hermosísima y poderosísima Tierra del Amanecer. Ya tenemos entonces un empate el marcador y un K de diferencia de oro a favor de Rakusan, que empiezan a jugar un poquito más seguro, considerando ya que en el early comiencito ahí la tuvieron complicada con esa muerte de Vayne al comienzo y la aplica al snipe que quiere apuntar, que quiere disparar, no se queda clean y apunta, dispara a nadie, papá, le dicen por ahí, entra nuevamente el daño, Dark Maxu que quería, ultea también, Kagura, ay papá, Dark Maxu que se lleva a Ariel al más allá, Kagura que queda muy lastimada, por ahí le toca salir, se arma varita, y por ahí también la Seken para tener más ralentización, interesante, también muy bien el ganqueo, y mira que ya va a empezar Lorenz a pokear a esa pobrecita torre, ha llegado Vayne también, Vayne que quiere seguir, y Terisla que está potente, Terisla que realmente se está dando una de sus mejores partidas, para ser sincera, porque la está dando una competencia muy buena a lo que sería ese Glue. Entra también la segunda, nuevamente Seken que está pokeando, Kinescar que la tiene complicada, entra nuevamente Matilda que quería pokearle nuevamente y la aplica, le obliga a usar ese alejamiento de superaguas. Tenemos nuevamente TF en la zona de top, entra el ulti inmovilizado, lastimado, ven que tiene que subirse, inmovilizado, la aplica también la ulti, Lolita que quiere seguir, Loren que quiere aturdir, lastimado, lo ultea también, Seken que quiere llevarse a Loren, por ahí dice vendetta, pero Loren se lleva Vayne, y esto que sigue, Seken que se termina llevando la kill, y Kenny que queda muy sobreextendido, pero se lleva la kill también de Dark Maxu, y le toca salir, Visa que se termina llevando a Kinescar, la vendetta está potente, papá, acá se huele a venganza, Rexten. Impresionante lo que acaba de decir esta teamfight, realmente ambos equipos están con todas las ganas de llevarse la victoria y esa Eve realmente se lleva otra kill más bajo torre. Esa pobrecita de Lolita no pudo aguantar más, no le sirvió mucho su murito en contra de la pista de baile de la Eve. Pista de baile que a todos les gusta bailar por estos tiempos, que muchos se lo utilizan también. Ay, mira qué lindo ítem, Rex. ¿Qué ítem es? El casco del guardián. El famoso casco de guardián. ¿Qué vas a acordar arriba? Ya están haciendo nuevamente, justamente la tortuga Rakusan que se lo lleva y se están empezando a apoderar del mapa, considerando que Beatrix ya terminó echando también su línea. Ojito con esto, sé que queda inmovilizado. Llega también Lorenz, que quiere seguir, transportado, lastimado, aburlado. Ay, todos los hados sabido y por haber, y le toca reagruparse a los chicos de Hunter Slayer. Glue que le dice, papá, acá se viene la venganza, la real venganza, se sube encima, le sigue, le saca de la torre y ven que se lleva a Hugo Gamarra que tiene nombre de futbolista, queda nuevamente lastimado, ven que ya no puede, ven que le toca quedarse en el más allá un ratito, seguramente su fan necro que iba a hacerle compañía a la Vexana querida, entra Seken, pokea también, Kinescar que lo ultea, qué linda ulti, qué forma tan bonita de manejar, justamente
tiene que inscar a esa tremenda Kagura. Impresionante la partida. Hunter Slayer que está que arde. Hunter Slayer que quiere, pero Rakusan que no lo va a dejar, dicen por ahí. Entra nuevamente el daño de Lawrence, quien salió también Visa que le aplica un poquito de segunda. De esa manera Lawrence que sigue el focus, pero se le escapa, papá, se le escapa. Y ahí se tratan de mantener un poquito más resguardado. Si no me muevo, no me ven. Nadie vio que entró al bus, dicen por ahí. Segunda ralentización, le toca salir con el paraguas. Ultea Brian, papá, qué linda la forma de salir. Movilizado quedó nuevamente, ojito con esto, le toca parpadear, le aplica también el paraguas que casi se lo lleva Seken. Y en la zona de top también se ve un poquito de desmadre por ahí. Le aplica también la pista de baile, inmovilizado quedó, ojito con esto, no sé qué. Kenny que quiere agarrar, Kenny que quiere seguir, Kenny que entra, ultea nuevamente, dice Cyclope, ven, que se separa, dice, somos un grupo, dale transportado, lástima, Dolores que entra, Lore que quiere, Lore que lleva, pero no lo consigue, papá, los chicos que están complicados, ven que ultea también, ojito con esto, por lado quedó, dice que se lleva Lorenz, y esto que sigue, Guga Ramarra que se lleva Bain, y Ariel que no le dice, que por ahí dice, asesinato doble, asesinato triple, y quiero mi Maniac, papá, esto es Maniac. Maniac, impresionante para Ariel. Qué impresionante, TF, acabamos de ver. Parece que todos los muchachos se pusieron de acuerdo en dejar la línea de oro, dejar la línea de experiencia y vámonos todos directo a Mid a darnos de madrazos. Y quien salió más favorecido de este enfrentamiento fue el squad de Rakusan, que su Beatrix terminó por llevarse un tremendo Maniac y aprovechando esta TF victoriosa, inicia rápidamente Kenny lo que vendría a ser ese lorcito asegurándolo para su equipo. Man, yo me voy a reventar la garganta si sigo gritando así los Maniac. Eso es todo lo que voy a decir. Pero sí, es que esas cosas dan gusto castear. Si no le van a decir Maniac de esa manera, yo off. ¿Entendés? Como dice la chaviza. Yo off, como dice la chaviza, nos comenta el Xavi. Mientras tanto, yo voy a hacer un poquito de ropa para que el Xavi cuide un poquito más su garganta en este momento de tranquilidad. Así que descanse esa garganta, que tome un poquito de agüita y que respire de vez en cuando. Claro que sí, ya vemos como por parte de Rakusan, Said va aprovechando lo que vendría a ser el arbusto para meter seguramente un gran ulti. Pero Lolita le dice que no salte de este arbusto. Ganan el soneo, el squad de Hunter Slayer y tratan de limpiar completamente a ese Lord de la línea de medio. Lo consiguen exitosamente y vemos un momento más de tranquilidad, pero están ahí todos cerca viéndose las caras porque quieren dar finalización a lo que vendría a ser esta partida que ya va llegando al late game. Así mismo, mi querido Rex, estamos en un mid-game todavía, considerando que todavía no salió el lore mejorado, pero esta TF que entra nuevamente, los chicos que quieren llevarse a como de lugar un poquito de ventaja, que echando ya esa segunda torre, y mira lo que queda, mira a lo que queda esta torre, el minion que termina focuseando al otro minion, y no echan la torre, pero ya está llegando la otra oleada, y yo estoy casteando oleadas de minions. Acá está la TF, y yo así, ojito con el minion que va a entrar nuevamente. Ay, soy muy capaz, no me tienten que casteo ahí la batalla campal de los minions, a ver qué está pasando. El minion más grande termina siendo focuseado por Kenny que ya no puede, ojito con eso, que realmente está llegando la TF, entra Lolita que parpadea, ultea, pero papá, lo que le hace a Ariel que entra nuevamente, Lolita que caso extendida, la aplica también la pista, y le dice que quiere que se lleva a Lolita, le está siguiendo la persecución por ahí, complicada la Kagura que ya no puede, que le dice aquí el mid también soy yo, y así con la segunda ralentización se la termina llevando, ojito con eso nuevamente la Beatrix que quiere seguir molestando y se roba el red. No son Mondajá, no son políticos, pero sabemos que le encanta robar la partida, como nos enseñan aquí estos políticos, para no decir nada más, ¿sí? Para no salir de contexto. ¿Está bien? En 34 segundos sale un lore que ya va a ser mejorado y que va a venir a estropear esa torre. Sabemos que da un tremendo cabezazo y así se termina bajando 100% de esa torre, al menos la más de la mitad de la vida. Los chicos están bastante animados en el chat y por ahí se estaban quejando que mi bot es muy sangrón, dice mi bot, que lo terminan baneando toda frase, toda palabra. Es muy estricto. Lo que pasa es que dijimos que en este competitivo vamos a ser lo más estrictos posible.
O sea, realmente nos pusimos las pilas para poner reglas, así, así, así. Mira la ulti de la vida, ¿será que la acierta a alguien? No, no, mana, ¿dónde tiraste, querido Ariel? Casi, casi. Pero por ahí no, Matilda que sigue dando un poquito de visión. El arco ya está siendo hecho nuevamente. Sé que Kenny que lo está haciendo con Ariel. Ariel que está imparable y va con un KDA de 4-1-1. Y está llegando nuevamente ahorita con esto. Darry Max que quería. La agarra también en ese termino. Ven que quiere llevar. Y ahí está. Sí, el dañazo. Clean que tiene también la forma de deletear. Inmovilizado quedó Mega asesinato de Seken que se lleva a Dark Matsu. Sigue la ulti. Ojito con esto. Inmovilizado quedó. Y le toca poner la pista de baile. Le aplica también un poquito de salida. Y un Teon también para poder salir. Ojito también con quien es que quiere, le aplica también un poquito Snipe y no la acierta nadie. Esta defensa que se va a ver ventajosa todavía para los chicos de Hunter Slayer que están jugando de una forma defensiva. Sentinela de visión aplicado, por ahí están esperando que llegue el Lord que va a venir por mid, un Lord mejorado que va a venir a dar cabezazo, si es que no lo terminan bajando antes de tiempo. Kaura que está dando un poquito de visión, Terisla que estaba ahí en su salsita, pero le toca también estar un poquito más resguardándose porque les tienen que cuidar ese inhibidor de mid que ya fue muy focuseado. Clint que se va por la línea de bot para poder limpiarlo y de esta manera ya está llegando. La aplica, arre caballo y ¡pam! Dispara. De esa manera termina cayendo la torre. Usted también, Ariel desde lejos. Lindo King Scar, pero que no lo logró. Sekin que termina llevándose la kill. Quieren seguir la ulti también de Lolita. La hace lindo parpadeo. Aturdido quedó Kenny que está tocado. Ojito con Gamarra que quiere seguir. Oh, ya, ven que está muy lastimado, inmovilizado. Se quedó bajo la torre y lo que está aguantando, chicuelos, lo que están aguantando los chicos de Hunter Slayer que no quieren que se termine la partida. La oleada que está llegando, empiezan a limpiar a Max con ese tremendo Cyclops y Visa que quiere entrar a pokear. Ultia también un dañazo por ahí, doble ulti, Dariel y la aplica también el ocultar, quieren seguir, Ryan Recard que entra, te toca salir, ojito con esto, tenéis la cultea, imparable de que la aplica la pista de baile, Kenny que se lleva, imparable también Ariel, y así un asesinato doble. Gamarra que se termina llevando a Bane. Asesinato doble también. Y esto es todo Nexo. Victoria para Rakusan, que se lleva la partida. ¿Por qué dice así mi voz? Despacito es un secreto que nadie lo sepa, pero creo que todos ya vamos a estar pendientes de Rakusan, que si bien de momento por ser que un triángulo de enfrentamientos no elimina a Hunter Slayer, ya se asegura un puntito. Así que vamos Hunter Slayer, no se desanimen todavía, estuvo una partida realmente impresionante, realmente bastante pareja estuvo este enfrentamiento y debemos comentar cómo Kenny y realmente ven que trajo toda una hinchada aquí en el chat, realmente tuvo un desempeño bastante bueno, bastante increíble. La verdad que lo que hay que decir, y hay que decirlo bien, es que Hunter Slayer tuvo un early muy bueno, un early donde tuvo mucha ventaja, pero que en un abrir y cerrar de ojos Rakusan le pudo dar vuelta la tortilla, como dicen por ahí. Así que a esperar, porque estos son 2 enfrentamientos por escuadrón. Ahora creo que tenemos a Rakusan versus In-Game Name, si no me equivoco. A ver. Efectivamente, querida Ersaguen, si yo no me equivoco también te doy la razón porque se realizaron el fixture de ese modo para que los squads realmente se mantengan ya pendientes y pueda prevalecer también Rakusan pendiente de su siguiente enfrentamiento. Asimismo, mi querido Rex, y mientras tanto aprovecho para mandar saludos a Albert, que por ahí hoy estuvimos compartiendo y que me dijo, ay, Sagi, como que casteas muy bien, y yo así como, ay, qué gracias, muchas gracias, humildad aparte, modestia aparte, ¿verdad? Yo eso sí sé, ¿verdad? Pero bueno, un saludo, Albert, querido, muchísimas gracias por el apoyo, por estar viendo también el stream, que sepas que se TQM, ¿sí? Para que sepas, güey, para que sepas. Y bueno, vamos a empezar a invitar nuevamente entonces a los chicos de In-Game Name y a los chicos de Rakusan. Así que ahí estamos invitando a Seken, también lo estamos invitando a Chomim y Pixel que tiene que subirse para arriba. Subite para arriba, mi rey, subite para arriba. La tenemos también ahí a nuestra querida Nate que estaba en el juego, para que sepan, ahí está Natecita.
Ahí le tenemos a Rakusan que está entrando y vamos a esperar a que ingresen los dos escuadrones para hacer el correspondiente volado. Volado, por ahí dice, ¿qué es lo que están diciendo en el chat? Yo leí algo que le dijo Haka a Viper y ya se me da miedito. Me da miedito lo que esos dos puedan estar diciendo en el chat. Paraguay no tiene server. Asimismo, mi querida Yu, como tú lo sabes, nosotros no tenemos servidor paraguayo, así que Basket, para que sepas, solemos compartir servidor con nuestros vecinos argentinos o nuestros vecinos brasileiros. Así que por eso, por eso. Rexos que dice Go Second, dice por ahí. A ver, algún día tendremos server. Esa es la idea, eso es lo que queremos, a eso vamos, a eso apuntamos, seguimos trayendo competitivo, bonito, para todos nosotros, ¿sí? Para que sepan, parte de lo que dice el reglamento es que si no tienen bandera de Paraguay, tienen que demostrar que son paraguayos. Para que sepan, todas estas personas ya me mandaron su demostración, cédula de identidad con nombre, apellido, número, todo. Y por poco y no le hice una foto. ¿Viste así cuando te pide Google que te quites una foto al lado de tu foto, de tu cédula? Sí, así mismo le hice hacer. Tipo que se posen así con su foto y me digan quién es, ¿verdad? Bienvenidos a todos los que se van sumando. Dice, ¿para qué quieren server? Si van a venir a farmear por todo, como pasó con los chilenos. ¿Cómo así, Marco? Queremos server para que no nos toque más jugar en otros servidores y no nos estresemos con torneos, no seas malo, sí, no seas mal. Te entiendo, bro, dice por ahí. ¿Qué están diciendo por ahí? Y dice, primera vez que veo más de 3 paraguayos en una misma sala. ¿En serio, Soundtrack? Se nota que no pasas mucho por mi stream. Tenés que pasarte muchísimo más, así vas a ver lo que es el competitivo paraguayo. Mientras tanto, pasemos a nuestro querido voladito. Ya se va a dar lo que vendría a ser el volado y se va a hacer las preguntas correspondientes a los squads de si buscan elegir cara o cruz. Este es mi momento favorito. Cada vez que me invitan a castear dentro de este canal, yo de lo que más estoy pendiente es del famoso volado, o como se le llama acá, el cara o cruz de la moneda. Y vemos que Vayne, por parte de su squad, elige lo que vendría a ser cara. Y de momento yo también les aclaro algo siempre, que siempre suele ser una duda respecto al volado, es que el que sale victorioso de este volado saca primer pick, no elige qué pick va a tener, gana el primer pick. No sale mi teléfono, ¿verdad? No está saliendo mi teléfono. ¿Por qué no sale mi teléfono? Creo que no está saliendo el teléfono, creo que no, porque o si no vendría a ser un temita allí de delay, pero ya vamos a estar solucionando para demostrar en vivo lo que vendría a ser la aplicación del volado, el tan famoso cara o cruz. Ese cara o cruz de nuestra infancia que todos queremos ver y que todos realmente lo llegamos a utilizar en el momento de jugar algún partido o competencia. Ya está, ya estamos. Yo no sé qué escribieron ahí, quiero leer, pero no se sirve. No sirve. Modo chismecito. Chisme activador, que saben que pide cara a In-Game Name, que pide Cruz y In-Game Name, que es uno de nuestros campeones de la Pinandy Champions. Así que pasemos. El primero, tenemos Cruz, ojito. Segundo, tenemos Cruz, ok. Tercero, tenemos Cruz, papá. ¿Por qué sale todo Cruz? Y una cara. Bueno, chicos, 4 cruz, una cara. Esto ya saben qué significa. Tenemos a In-Game Name como primer pick. Claro que sí, se lleva gracias al volado In-Game Name la victoria y debe mudarse, efectivamente debe mudarse dentro de la sala. Se van a aglomerar un poquito allí los muchachos arriba para hacer esa rotación que les va a brindar el primer pick de la partida. Asimismo, y quiero decir algo que a mí me hace muy, muy feliz, es que veo a los chicos, ¿verdad? Ahí con el emblema de suscriptor. Gracias, chicos, por el apoyo, gracias por pasarse realmente por las vistas, por compartir, por estar tan pendientes también de lo que estamos haciendo. Se siente demasiado bien el apoyo que están dando y esperamos poder seguir creciendo. Hoy estábamos a punto de llegar a lo que serían justamente los 1000 seguidores. No sé si ya llegamos, igual, para que sepan, yo estoy muy, muy contenta de tenerlos a todos aquí.
muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por la buena onda. Y por ahí le vi a mi querida Karencita, o Karen, no vi si era Karen o Keren, pero les explico por qué es que tenemos otra partida con Rakusan. Justamente le estábamos comentando que se habían inscrito 18 escuadrones, pero uno tuvo que darse de baja. Y al darse de baja quedamos con 17 y ya no podíamos ampliar más el tiempo de espera para otro escuadrón. Por lo cual nos tocó hacer un enfrentamiento entre los 3 escuadrones que quedaban al final. Chicos, muchísimas gracias. Hemos llegado a los 1K de seguidores. Así que muchísimas gracias. Te mandó X1000 de amor. Muchísimas gracias, Ed Vázquez, muchísimas gracias por los 1000 bits. Así que de esa manera conseguimos nuestros primeros 1000 seguidores en el canal de Ersaki Games. Muchísimas gracias. Voy a llorar, espera que un ratito toma habla, yo voy a decir go mientras. No, vos tenés tus momentos, querida compañera Caster Ersaki. Muchísimas felicidades. Gracias por permitirme compartir contigo este momento de llegar a los 1K de seguidores. Es realmente un orgullo para mí verte crecer dentro de este mundo en lo que vendría a ser el streaming y el Mobile Legends paraguayo. Estoy muy feliz. Esperando un ratito, no puedo creer. Mis primeros 1000 seguidores y se celebra con 1000 bits otra vez. Gracias, chicos, gracias. Tenemos entonces ya el Go de Rakusan, el Go de In-Game Name, y para que entiendan, chicos, dentro del reglamento no habíamos colocado qué servidor se iba a utilizar por problemas que ya hubieron anteriormente. Esto es, depende de a dónde nos mande el servidor, así que por ahí ya saben también toda la parte del reglamento y pasamos a lo que sería la pantalla de baneos y piqueos. El 60% de la partida se puede ya deslumbrar en este momento. Sans, que tiene ahora la opción justamente de banear el primer héroe. Esta es una partida muy esperada entre dos que ya se conocen por ahí de otros torneos. Así que In-Game Name, que termina baneando a un Glue, y Rakusan, que ahora tiene la opción de hacer su respectivo baneo. Claro que sí, Rakusan en manos de Ariel queda lo que vendría a ser el primer baneo correspondiente y se toma su tiempo hasta que dice: no señor, yo no quiero ver ni en pintura a lo que vendría a ser esa Joy que realmente con todos esos saltitos, con todos esos escudos, termina siendo un recurso bastante molesto y potente en cualquier tipo de TF. Mientras tanto tenemos a Chonchain, que va a optar por sacar completamente de la partida a lo que vendría a ser SK. Ya se ríen aquí los muchachos de mi pronunciación del inglés, pero yo les digo que yo estudié en Open English. Rakusan, por su parte, en su último baneo, nos saca a lo que vendría a ser esa Carry. Carry, la mata tanques, fuera de la partida, y Sans, que termina sacando el sustain favorito de todos, el Fredrin, el churrazo. Para mí, Fredrin es como nos gustan ahora mismo a las chicas, maduros y bonitos. Así que... yo no sé, yo ya voy escuchando mucho de esos varios héroes. Primero era Fredrin, primero era Xavier y ahora se van sumando a la lista. Man, es que es bonito, hay que decirle, Fredrin está churro. No, Martis, por ejemplo, no sé, Martis no es un héroe que yo diga, uff, qué bebé, pero sí, uff, qué dañazo que tiene, porque eso es lo que le sale, la característica principal que lleva justamente ese tremendo Martis. Por su parte también tenemos a Ariel piqueando a la que le dio justamente su minia, que en la partida anterior, a la peligrosa, la Beatrix, está entonces en la partida. Y por ahí, Sunshine, que anteriormente era Cherry Berry Mango, para que sepan, termina piqueando a Lapu, y también tenemos a Bills con esa Eve, mi querido Rex. Claro que sí, tenemos a Bills con esa Eve que está bastante potente. Yo creo que todos los muchachos quieren sacar a bailar a los rivales dentro de la tierra del amanecer. Y tenemos un último piqueo por parte de Rakusan en manos de Visa, que le queda piquear y opta por sacar a ese tremendo Kufra, que realmente es uno de los mejores, que no es lindo, hay que decir respecto que no es lindo. No es lindo, pero claro que sí. Y queda en manos de Vayne
sacar lo que vendría a ser ese último baneo. Y creo que este baneo le voy a ceder a Wanwan, le voy a ceder a mi compañera Ersai, que siempre tiene algo con respecto a decir para esa Wanwan. La gatica saltarina, como dice mi querida Mepita. La Wanwan está baneada y también termina la copia Ultis. Valentina completamente fuera de parte de Evergarden. Evergarden que por ahí me hace traer recuerdos de un escuadrón. Pero bueno, Evergarden que ya piquea una cadita rápido y es un muy buen piqueo contra esa Eve. Muy buen piqueo contra la Eve, considerando que el focus que le va a hacer, esto es directo, es un focuseo directo de ese mago, así que muy buen piqueo por parte de los chicos de Rakusan. In-game name que con Insane y Chomin que es un recorrer muy bueno, hay que decirlo. Chomin es uno de los mejores recorreros que hay actualmente, así que muy buen piqueo de la Lolita también. Insane que termina piqueando también un Brody por parte de los chicos de Rakusan, que está ahí con toda su hinchada, que la verdad que lo vimos haciendo un despliegue fenomenal con ese glue y lo terminan baneando al glue. Imagínate, traicionó a... Man, Rexos, está fuerte. Justamente le dices eso. Justito lee, pero bueno, bienvenidos todos. Entonces, si ya tenemos al gato caca, gato caxas, como quieran llamarlo, vamos a decir gato, ¿sí? Gatok, entonces que ya está en la partida y de esta manera tenemos ya el equipo completo para ambos squads. Sean todos bienvenidos a esta partida entre los chicos de In-Game Name versus Rakusan. Así que esperemos y hablemos de quién con quién. De parte de los chicos de In-Game Name tenemos a Bills con Eve, Chomin con Lolita, Sans con Fredrin, Sunshine con Lapu Lapu, Insane con Brody. De parte de los chicos de Rakusan tenemos a Evergarden con Cadita, Ben con Gato Caxa, Apoliño con Martis Ariel con Beatrix Ibiza con Cufrita Collector, porque hay que decir, vino con una Collector, acá, y mira que Brody también vino con Collector. Esta gente, humildad cero, no mentira. Humildad es lo de menos. Yo lo que tengo miedo es de esa cadita en manos de Evergarden, que es un mago realmente que se estuvo llevando mucho en la M4 y es un mago así bastante asesino, maestra de los 7 mares. Potente está esa cadita y ya damos inicio a lo que vendría a ser la tierra del amanecer. ¿Qué está pasando ahí? Los mares del sur son mi dominio. Claro que sí, los mares del sur y del norte y del este y del oeste, los 7 mares, maestra de los 4 elementos, protectora del Olimpo, guerrera ninja. Caramba, Evergarden, si alguna vez ves esta repetición, que sepas que estamos aquí, que estamos hablando de tu héroe, para decir que América del Sur son mis dominios. Voy a decir desde pronto, así va a decir Ersagi ahora cuando se trata de torneos de Mobile Legends. Vemos ahí un tremendo, ya un poquito de molestia hacia la zona justamente de la jungla de los chicos de Rakusan y el caminante que ya salió, Insane que está llegando a soportar un poquitito, quiere aplicar un poquito de daño, por ahí el CC también de la cadita, entra Chomin que está dando un poquito de visión, Apoliño que quiere aplicar un poco de daño también, Sans que se detiene, Pisa que ya está tocado, ojito con esto, segunda realización y se lleva la primera sangre, Insane de una manera fenomenal, la TF que sigue, que está pegada, que quiere asesinato doble, Insane que llegó y empezó, y esto sigue, Apoliño que se lleva a Chomin que le dice atacar mi rey, esto es un 2-1 y Ariel que quería empezar a focusear, le toca todas las marcas y Brody, que ya se hace un asesinato doble. Claro que sí, ese Brody vuelve a su línea bastante potente y mientras tanto Sunshine aprovecha completamente la distracción para farmearse dentro de lo que vendría a ser un proxy fan. Chomin opta también por sacar a esa Vayne que estaba intentando también hacerle al proxy farmeo. Evergarden que debe limpiar su línea de medio y Insane sabiamente opta por un vaqueo sabiendo que ya tiene 2 kills y que es mejor recuperarse. Entra Apoliño, busca cazar, pero entra dentro de su torre porque no busca esta TF. Así mismo, mi querido Rex y la tortuga que ya está saliendo por ahí empiezan a molestar los chicos de In-Game Name que todavía no tiene su level 4 ese Chomin, pero que sabe que puede empezar a sonear y a molestar esa tortuga. De forma rápida se lo están haciendo Rakusan que quiere mostrar su carita por ahí. Entra también la pica de Gato Caxa, ¡qué lindo! ¡Ven que se termina eliminando la tortuga! Empieza también la ulti de esa tremenda Eve que se termina llevando a Vayne al más allá. La TF que sigue aplicando la poquita de daño, Evergarden que le agarra, la estunea, le lastima, Sunshine que también quiere salir.
Le toca salir también a esa manera, porque se termina llevando la kill. Apoliño que queda muy lastimado, el que le aplica la segunda, que de esa manera se lleva la kill. Y esto es la cosa que está que arde la... Uy. IGN que entra potente a demostrar su calidad de juego en todo lo que vendría a ser este early game. Recordemos que todavía quedan muchos minutos de partida y todavía queda mucho por ver, pero no contentos con eso, los muchachos buscan cazar a la Beatrix, buscan las marcas, lo que vendría a ser ese Brody, pero con un parpadeo termina por salvarse y va a quedar lo que vendría a ser la Beatrix. Apoliño busca demostrar superioridad frente a lo que vendría a ser ese cangrejito. Me lo voy a llevar, me cueste la retri o no. Entra también Sans, buscan una TF, logran cazar a ese Brody que ya tenía una ventaja dentro del juego y se va equiparando lo que vendría a ser esta partida. Y que voltea Beatrix, que le responde de la misma forma, Pisa que retrocede para no caer a manos de la IP. Se refugian dentro de su torre, pero Lapu entra sin ningún tipo de miedo y termina por llevarse una killcita más, lo que vendría a ser Shonchan. Sunshine que quería entrar también, Sans que quiere llevarse a Ariel que le hace un bailecito potente, Apoliño que dice hasta acá mi rey y Bills que ya no puede contarla. Impresionante Apoliño que vino a decir, ay, demasiado dinero, me termino llevando tu kill. De esa manera empieza la rotación, entra nuevamente Vergara le toca ultea, pero para salir de ahí rápidamente en la línea de su experiencia también vemos un poquito de poquito. Por ahí lo vemos a Lapu aplicando el daño con Bane que le aplica la venganza, que le dice, papito, tengo un poquito de venganza, no te me acerques demasiado. La tortuga ya está saliendo y los chicos le toca empezar a sonear la zona, valga la redundancia, porque bueno, sonear la zona, interesante. Entra nuevamente por ahí, ven que quiere aplicar un poquito de daño, lindo también el CC que le quería aplicar de sacadita, le entra también Gato Caxa que la transporta, Chamín que quiere seguir, ven que se equivoca por ahí, le toca empezar a aguantar el dañazo burlado quedó, entra nuevamente por ahí Evergarden que quiere seguir, la aplica también el CC, entra el daño, Chomín que está tocado, Apoliño que se lo lleva, Apoliño que dice, mi rey hasta acá, ojito con este burlado quedó también petrificar activado, lo ultea también la cadita, la eliminación ahí de su parte, Vergante que se lleva a Sans y la TF que seguía, Apoliño que se lleva a Bills, asesinato triple, Apoliño que está que arde y el marcador que se empata 7-7 con un K de diferencia a beneficio de los chicos de Rakusan, mi querido Rex. Claro que sí, 7-7 termina la partida, ese Apoliño que opta por llevarse una torrecita más, así que la ventaja se estaría decantando por eso, una leve ventaja en oro y una torrecita de ventaja para lo que vendría a ser el squad de Rakusan. Entra Kufra, tremendo, se aplica Kadita que continúa con su ulti, una ejecución tremenda, pero que tendrán que sacrificar, creo yo, a lo que vendría a ser su Kufrita para equiparar ese kill. Porque lo que Cufrita con tanto amor, luego. Pobrecito. Pobre Cufrita. Mientras tanto vemos un poquito también de daño de ese Sans que le dice, mi rey, acá yo te llevo. Y así mismo lo hace Sans que le dice, así me llevaste la IP, así te lo llevo en tu cara, Vergarden, en tu cara te termino llevando a tu jungla. Empiezan a robar el red por ahí también, la ventaja que tienen en torre los chicos también en la parte superior. El red que está siendo llevado por Insanes, entra nuevamente, Chomín que estaba soneando y así no se lo consigue hacer. Dice que llega a sumir nuevamente y por ahí lo vemos a Beatrix tratando de limpiar lo más rápido posible. Lapu que quiere cortar la línea de zona de bot y por ahí tratan de mantener un poquito estable la línea. Segunda de ralentización de esa y que mantiene los minions abajito y vemos un enfrentamiento entre Sunshine que está ahí mostrando y molestando al 2x3. Entra también Gato Caxa que ultea y la agarra lastimosamente Insane que se termina ya llevando a Poliño que también ya no puede contarlo. Con eso ven que quiere seguir, aplica también la ulti, la Lolita que quiere, aplica la pieza de baile que lleva racha de asesinatos de Bills que se lleva a Ariel y de esta manera seguimos con la pista porque sí, se lo va a conseguir Evergarden que quiere llevarse Insane y de esta manera se hace un finalizado asesinato doble, la partida que está que arde 15 para In-Game Name, 9 para Rakusan y una diferencia en oro de casi 3K aproximadamente y la tortuga que ya se empieza a hacer los chicos de In-Game Name, mi querido Rex. Efectivamente, los muchachos de In-Game Name optan por hacerse esa tortuguita sin ningún tipo de preocupación. Y yo no sé en qué momento, en un leve lapso de minutos, una partida que iba 7-7 con una ventaja de un casito de oro, terminó a tornarse una partida que va
15-9 con una ventaja de 4K de oro. Los muchachos de In-Game Name, en lo que vendría a ser una sola TF, se voltearon completamente la tortilla de esta partida. Asimismo, mi querido Rex, y recordemos que Rakusan había ganado la partida anterior. En esta partida hay que ver qué termina pasando, si van a terminar empatando a los chicos o cómo va a terminar siendo esto, porque todavía le queda a In-Game Name la partida contra Rakusan y yo mientras tanto jodiendo aquí y se hacen otra tremenda TF. Insane que se termina llevando el ojito con esto de mirar transportado quedó, ven que quería llevarse por un lado quedó y ven que se termina finalizando a Sans, llegando al marcador con una diferencia de 3K de oro. Por su parte también tienen racha libre en la zona superior para poder limpiar y echar esa torre. Aplica la ulti por ahí el gato Caxa que no le acierta a nadie y le toca al Brody correr, ¿para qué te quiero patitas? Le dice el Brody porque sabía que por ahí estaban llegando. Sonido también correspondiente de esa tremenda Lolita que está campeando, tranquila, dice por ahí, hay visión, y la aplica, le quería robar y lo robó, papá, qué linda, Chomín, que bueno, termina muriendo en manos de Apoliño, pero la rabia que habrá tenido Apoliño de lo que le hizo justamente. Entra nuevamente Insane que le aplica las marcas, quiere también ultea las de eliminación, ojito con también eso, la ulti de esa, que tremenda Beatrix, y esto que entra, le aplica también la ulti, la Gadita, perdón, ven que entra, lindo, ven, pero estás solito, papá, estás solito, ¿qué hacías? Ven solito, contra 3, yo sé que tiene aguante, pero hay que estar atentos. Empieza la robada, la molestia y todo el invade correspondiente a Apoliño que queda tocado, mega asesinato, lindo Bills que vino a apoyar y le decía al final el Brody, si esta mid no puede, yo sí puedo. Recuerden chicos que esto solamente se acaba cuando se termina y está muy lejos todavía de terminar porque tanto In-Game Name como Rakusan quieren pasar a la liga. Claro que sí, el juego de Rakusan se estaban dando realmente una prioridad sobre lo que vendría a ser la toma de objetivos. Sacan sin ningún tipo de problemas lo que vendría a ser este lore que si bien no es mejorado, en conjunto a esos super minions realmente aporta mucho en términos de pusheo. Y cómo no mencionar lo que vendría a ser ese sacrificio de Chomin dando su vida para ganar la lechuguita. Claro que sí, esos son top 10 momentos épicos del anime. Sacrificio por la lechuguita, como no, ventaja sobre el río, priorizando todo. Vamos a hacer eso, vamos a sacar eso. Eso próximamente en lo que sería YouTube, ¿sí? Perdón, no puedo decir esas cosas. En el rojito, ¿no? Censuren esa parte de producción. Por ahí me está dando visión nuevamente, ojito con esto, Insane que quiere llevarse, ultea también, ven que se sobreextiende, petrificar activado, le duplica el parpadeo Insane y se escapa. Sen que termina destruyendo la torre, ojito con esto, Visa que queda muy sobreextendido, le aplica también la ulti, le toca gastar su inmortalidad y de esa manera también se le lleva, ultea también la tremenda, ven que quiere seguir Insane que se lleva Visa, ojito con esto, ven que queda muy tocado, ven que ya no puede, Sunshine que se lo termina llevando, ojito también con esto, la Beatriz que quiere aplicar un poquito de daño correspondiente, le aplica al Brody también la ulti, Sunshine que le toca volver, defensa del equipo de Rakusan, vamos a decir Rakusan, no sé, y conste que estoy bastante sobria, no mentira. Pero sí estoy, les juro que sí. Empieza por ahí también Insane, quería dar un poquito, está muy solo, la de se le toca salir imparable igual y Vergarden que no la cuenta, Insane que está insano, 10 y esto sigue, pero ya no la contó, terminaron dando un finalizado, Sonche que queda muy sobreextendido, la pica también Kufra, ¡qué linda ulti, papá! Esto está que Arial que se lleva Sonche y la TF que sigue, eliminación, ven que se lleva Chomin y esto que quiere seguirse, es una defensa interesante, implacable, pero los minions que están llegando a todos los inhibidores. De esta manera, el marcador va 22 kills para los chicos de IGN, los ingenieros favoritos, y 15 kills para Rakusan que está dando defensa y que no quiere que acabe todavía la partida, Rexten. Claro que sí. Ambos squad no piensan ceder un centímetro dentro de esta hermosa tierra del amanecer. Ambos quieren llevarse los puntitos a su casa, ya que saben que están en una trifulca de puntos para ver cuáles serán los dos squads que avanzarán a la
modelo de liga del torneo. Claro que sí. Ay, perdón. Yo solo soy una persona que quiere corregir al 2x3, pero no quieren que se le corrija. Entonces, yo me río nomás ya, porque varias veces después Rex me corrige y yo digo, ¿y para qué? ¿Para qué lo que me corregís? Sans, que se termina llevando el oro, un lore mejorado, ya minuto 12, y Dulteo también ven y quería intentar, pero queda sobreextendido. Por ahí también ven que ya no va a poder recortar. La Bills, que se le termina llevando. Dultea también la Lolita, que con esto, Tordio quedó voldado. Avisa, que ya no puede. Asesinato doble a Poliño, que quería dar un poquito de tiempo. Qué lindo, Insane que salta, Insane que quiere ser insano. De esta manera, Vergarden también que tiene que ultear para salir y lo consigue. Pero ¿qué te va con insano? Esto es insano. El dañazo que tiene el Brody es fenomenal. Se termina deleteando a Evergarden con esa ulti. El Lord mejorado, un Lord mejorado que viene por bot para poder echarlo. Ya llegó también Bane nuevamente a la cancha. Ultea Beatrix para limpiar la oleada. Segundo también de ralentización de esa. Y esto que quiere seguir. Insane que empieza a focusear la torre. Quiere llevar a como de lugar. Destruida la torre. Ya no quedan inhibidores en la zona media. Y el Lord que está llegando. El Lord que viene lento pero seguro. Y quiere agarrar a como de lugar el dañazo. Los chicos de Ingame que quieren terminar la partida. Los chicos de Rekusan que quieren defender. Arre caballito. Y ¡pum! Destruye la torre de una manera fenomenal. 13.000 de oro, todavía de oro, de vida tiene todavía ese Lord. Empieza Poliño a dar un poquito de ventaja. Ojito con esto, quiere aplicar el daño. La altea también Ariel. Y el Lord que está pegando, pero mira que Ariel se lleva a Soncher. Ariel que quiere seguir, Ariel que quiere más, que quiere más, que quiere más. Inmovilizado quedó Bane. Ojito con Apoliño. Y Bills que se termina llevando. De esta manera la defensa que está cayendo. Le hace gastar la inmortalidad. Y Bills que está que arde. Bills que hace un asesinato doble. Y la TF que sigue. Aturdido quedó. Sans que se lleva Visa. Visa que ya no la cuenta. Insane que se lleva Ariel. Y Evergarden que le toca aguantar. Evergarden que le toca aguantar. Y todo Nexo, todo Nexo, todo Nexo, todo Nexo, todo Nexo, todo Nexo. ¡GG! Victoria para In-Game Name, que se lleva la partida empatando con Rakusan. Ahora, ¿qué va a pasar si Hunter Slayer empata también? Si le llega a ganar a In-Game Name. Va a estar así como un empate triple, güey. Por favor, no me pongas en contra de las cuerdas, querida compañera Ersagi Games. Mientras tanto, vamos a ir comentando un poquito el desempeño de los muchachos. Por favor, muchachos, vamos a reflexionar sobre lo que acabaron de ver mis ojitos. Realmente el squad de Rakusan dio una partida tremenda. Y también me destacó bastante la cadita realmente. Continuamos ahora, vamos a estar comunicándonos para que se empiece a realizar este último enfrentamiento del día de hoy. Si no estoy equivocado, querida compañera Ersagi Games. Último en caso de que no haya empate. Último en caso de que no haya empate. Ojito, señoras y señores, estamos pendientes de quién va a ser el último squad que va a avanzar al formato de liga. Así mismo dice, perdí todo, pero no el amor que sigo sintiendo. Esto no cambia nada, siempre pese. Ok, sé que no, ok, sé que no. Hola, Connor, ¿cómo estás? Buenas noches, Sagi, compañía, saludos, chat, dice Connor. Muchísimas gracias, Connor. Dice, perdí todo, pero no el amor. Bueno, ya está, bueno. Easy peasy, dice por ahí, no, así no, chicos, hay que hablar de algo, chicos. Aquí el respeto sobre todas las cosas, ¿sí? Una cosa es en modo broma, molestándonos entre dos squads, pero nunca a sobreextenderse demasiado. Y recuerden las reglas. Sobre todo los jugadores que están aquí, recuerden, por favor, las reglas. Claro que sí, también hay que recordar las reglas y también recordarle a tus compañeros de squad cuáles son las reglas correspondientes para llevar un acuerdo de respeto entre todos y que realmente elevemos a lo más alto del competitivo profesional nuestra Guaraní Pro League. Es mejor el llanto de un perro. ¿Qué? Que el casteo. Gracias, Frankenstein. Gracias. Lee nomás ya todo, yo quiero que leas todo. Dice, es mejor el llanto de un perro. Es que para mí es ofensivo. Bueno. Para mí es ofensivo. Bueno. O sea, yo lo tomo ofensivo, pero por parte personal. Para mí hablar de esa manera no está bien.
Claro que sí, yo también creo, de repente los muchachos deben cuidar un poquito los términos y ya vemos que Viper dice mi capel más inteligente. Creo que me siento un poco robado en este momento. Arroba. Brian está también hablando de Seken. Y ya está, ya llegó Misa al rescate. Eso es lo lindo de Misa. Misa llega al rescate en el momento en el que tiene que rescatar. Realmente. Gracias, Misa. Gracias, Misa. Te quiero mucho. Misa es el besto mod, el besto personaje. El besto amigo. Es muy El buen besto amigo. amigo. Claro que sí, y mientras tanto vemos, vamos, eso es lo que quiero ver rápidamente. Entra Ícaros, los muchachos de IGN ya están todos listos y solamente quedamos pendientes de que solamente quedamos pendientes de que Ícaros invita a su squad. Claro que sí, todos sabemos qué vamos a hacer, ¿no? Acá no está nada improvisado ni de momento. Ese es mi mayor miedo cuando reviso los mensajes de la gente. Me dice, ¿y qué hacemos? Yo tengo terror de que me digan algo y yo así como que quede en evidencia. Claro que sí, pero no, yo les comento que no. Acá todos los muchachos están informados y ya están listos, ready, estamos activos, papi, para este último enfrentamiento. Pero paren todos los carros porque tenemos acá un momento sádico. ¡Conseguimos la Prime, papá! ¡Conseguimos la Prime! Tremenda la skin de nuestra querida Beatrix, gracias. Quería nomás yo acá hacérmela por un ratito. Sí, un héroe que no uso, yo soy main mid, ¿verdad? Pero yo quería la skin Prime porque me merecía. Yo me merecía esta skin. Soy malarda en ADC, pero no importa. Por ahí no hay nadie que pueda decir que soy mala con Beatrix realmente. Así que gracias, eso nomás. Yo creo que sí te la merecías y también te mereces inclusive la estatua. Vamos a estar, por favor, por allí algún personaje de Muntum. Solamente nosotros pedimos una estatuita. Una estatuita. No es mucho pedir. Una estatuita. Un menumento, por favor. Muchísimas gracias, Javi, por la suscripción. Javi, querido, qué lindo verte por aquí. Muchísimas gracias, mi querido Javi, por el apoyo de siempre. Ahí ya lo tenemos también, cara, dicen los chicos de In-Game Name Cruz para los chicos de Hunter Slayers. Aleja que el micrófono cada vez que hablo, güey. Espérame que. Vamos a ver. ¿Qué está pasando? A ver, qué rico presumiendo al pan, rico presumiendo. ¿Cómo así, Onimaru? ¿Cómo así? Así no, mi querido Oni, así no. A ver. Ah, ya se cerró otra vez, con razón. Es que pasan estas cosas de que se me cierra esta wea, el botcito que me pusieron aquí. Sí, no se me abre, güey. No se me abre mi bot. De bot te estoy hablando. Te estoy hablando, bot. Es que necesitamos hacer el cara o cruz. Rápido, botcito, por favor. Rex. Mientras tanto, vamos a ir leyendo un poquito por allí los comentarios. Claro, como dice Viper, no pedimos mucho, nosotros pedimos una estuatita, una pequeña estuatita. El rico presumiendo al pobre, claro que sí, yo me sentí de la misma forma, Onimaru. Yo ahí, todos los muchachos compartiendo su skin de Beatrix Prime y yo ni siquiera llegué a ese pobrecito Aulus. Yo no llegué ni a ese Aulus, amigos. Vemos también ZZ el bochito. No, ¿cómo así? No, yo no voy a permitir que hablen así de nuestro querido amigo. De nuestro querido Scripted. No, se estaba viendo toda mi pantalla y nadie me avisó. Mira, se está viendo mi juego y eso. Ah, bueno, es una funada celebración de los 1K, creo yo. Sí, así mismo. Producción. Primero, cara. Segundo, cara. Tercero, cara. Cuarto, cruz. Dos caras, tres caras, dos cruz. Esto significa lo que significa. Espera que esto se saca. Ahí está. ¿Salió? Cara, ¿verdad? Sí, cara. Sí. Vamos a avisar a los chicos. No vale mirar perfiles. ¿Perfil? ¿De qué te sirve eso, creo? Ay, espera que no vale mirar perfil. Yo estoy así como que, bueno. Bueno, yo creo que sí, ya están todos los muchachos, están todos... Ah, justo de momento, ¿para qué la canté? ¿Para qué la mufé? Ya vemos que se mueve. Ah, bueno, me equivoco, los muchachos lo que están realizando en realidad es la rotación correspondiente dentro de la sala para
que el ganador del volado o de la cara o cruz, ese término de volado ya se me está pegando demasiado, creo yo, pero ese ganador del volado para reclamar lo que vendría a ser su primer pick. Y ya vemos cómo los muchachos de In-Game Name ya se movilizaron completamente al equipo de la izquierda y Hunter Slayer se acomodó al equipo de la derecha. Lastimosamente Hunter no consiguió el primer pick en ninguno de los lugares. ¿Qué te pasó, Red? No, yo escuché lastimosamente, ya me paniqué completamente. Así mismo, dice, ¿qué hacen viendo mi perfil? Dicen, ay, Dios mío, chicos, es perfil. Yo tengo como, no sé, main a Laila y ni siquiera es que le uso a Laila, ¿entendés? No sean así, che. No sean así. Pasamos entonces ya a la pantalla. Esta en teoría podría llegar a ser la última partida, ojito con eso. Así que pasamos a la pantalla de baneos y piqueos, mi querido Rex Tensamas. Claro que sí, ya damos inicio a la fase de baneos y piqueos y vemos por parte de In-Game Name que en las manos de Hideki saca completamente de la partida a lo que vendría a ser ese tanque todopoderoso Glue, más conocido como los Moquitos. Y en respuesta, Hunter Slayer opta por quitar completamente de la partida a Fredrin. Toca por parte de Sans sacar lo que vendría a ser su último baneo antes de dar inicio a la primera fase de piqueos y saca completamente a ese Kaya que no lo quiere ver en la tierra del amanecer. Hunter Slayer responde rápidamente, claro que sí, con lo que vendría a ser ese baneo directo a la carry que es uno de los ADC que realmente en late game te derrite los tanques como mantequilla, señoras y señores. Ya vemos por parte de In-Game Name que debe realizar su tan famoso primer pick que se lo ganaron con el volado. Y oh no, señoras y señores. La Pikachu activada, Sunshine, que termina piqueando a la tremenda Joy en la partida. Y ojito con Lawrence que vuelve, que trae por ahí una Carmila. Lawrence que vino con un Terisla de la partida anterior y que sé, yo sí quiero, por favor, gracias. Yo te voy a tengo agua todavía ahí, pero quiero eso. Gracias. A mí me gustan de A mí me gustan de eso. Perdonen, chicos, es que acá por segundo día consecutivo a la caster no le dan de beber. Para que sepan, la caster pasa sed en este lugar. Pues a mí me tienen en... No, mentira. Tenemos ya a Popoli Cupa entonces en la partida también. Y también tenemos a esa Carmela de parte de los chicos de In-Game Name, que tenemos a Chomin que está esperando a que va a terminar piquear. Y Hideki que termina llevándose a una Lunox Cloud en la partida. Y también tenemos entonces a la Lunox. Ya tenemos el combatiente en teoría. Tenemos a la Mid y tenemos también al ADC. Tenemos también a Icarus que termina trayendo a un Faramis que hace tanto tiempo que no lo veía en partida, pero que va a tener una segunda vida en general, considerando que tiene esa tremenda ulti. Pasamos nuevamente a la pantalla de baneos y en realidad terminan baneando a un Atlas que molesta muchísimo en las partidas, pero ojito que todavía queda Kufra y muchos otros héroes, así que a esperar que terminen. Gracias, muchas gracias. Piqueando a los chicos de In-Game. Por ahora tenemos que esperar lo que será el último baneo de la partida. ¿Posible última partida? O quién sabe, no sabemos lo que va a pasar. Pero sí sabemos que el Lapu ha quedado fuera, Rex. Claro que sí, no quieren ver a ese Lapu Lapu que después de un bufeito hizo su retorno completamente al competitivo. Vemos por parte de Hunter Slayer que nos va enseñando unos héroes bastante potentes y de momento yo quiero mandar un saludo allí a Grey, que es un creador de contenido de Mobile Legends que se pasó por el chat. Vemos también Ramax que saca su Leomor, un Leomor que yo realmente estoy muy ansioso por ver. Quiero ver completamente un caballito, ese Gallo Silver tan característico del Leomor. Chomin por su parte opta por quitar a lo que vendría a ser esa tan poderosa... Me cambió el pick. Me cambió el pick. Sans, mientras tanto, opta por picar rápidamente a esa Karina con un cosplay de pirata. Y Chomin, claro que sí, nos enseña a ese todopoderoso Kufra. Es que yo dije que iba a sacar Kufra.
Es que yo tengo un podercito para después. Sagi aquí es La una vidente. vidente y no me la container, Hunter Slayer por parte de Alex nos saca un Aros que esa skin no la pude estrenar todavía. ¿En serio? Cha, no jugarlo, ¿verdad? No. Bajo. Equipo completo para ambos squads. Bajones. De parte de las chicas de In-Game Name, tenemos a Chomin con Kufra, Hideki con Lunox, Sans con Karina, Sunshine con Joy, Insane con Cloud. De parte de las chicas de Hunter Slayer, tenemos a Carmila con la chica maga. ¿A qué Carmila? Lawrence con Carmila, Alex con Argus, Icarus PI con Fanamis, King Scar con Popolicupa y Ramaxer con Leomor. Así que esperemos a ver qué iba a pasar en esta tremenda partida. Y hay que decir que yo antes pensaba que esa skin de Karina era Esmeralda. Les juro que yo creía que era Esmeralda. Para mí era Esmeralda. Y por mi parte, ya les agradezco a todo el chat que estaba muy atento a mi petición de agua. Gracias. De agua, claro. Agua. Es agua. Agua se hace. Tiene mucha cantidad de agua, ¿sí? Gracias. Claro. Vamos a dar entonces inicio a esta partida que puede que sea la última, puede que no, todavía no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que cada quien está yendo a sus respectivas líneas y como siempre digo, bienvenidos sean a la tierra del amanecer, a lo que sería la Guaraní Pro League, tierra de campeones eliminatorias. Aquí ya tenemos a los que pasan directamente al formato liga que empieza la próxima semana, Rexten. Claro que sí, la próxima semana. Me estoy quedando acá también bastante seca mi boquita, por favor. Vemos como los squads están tomando una posición bastante segura. Vemos que están optando. Realmente está allí Icaros vaqueando en lo que corresponde su línea de medio. Realmente estamos un poco pendientes de qué está pasando con los muchachos. Mientras tanto, Sunshine entra completamente dentro de la jungla rival y vemos como Argos pasivamente espera dentro de su torre. Así mismo está pasivito, tranquilo Alex, que no se quiere sobreextender, que sabe que los minions van a llegar igual, así que no hace falta apurarse. Dice, tengo tranquilidad acá, así que no importa. Los chicos de Hunter Slayer que están jugando de una forma muy defensiva y Sunshine que quiere venir a molestar, él así mismo lo hace, ojito con esto, sigue saltando por ahí que quiere, la venganza también activada de ese Lawrence, y así Sunshine le toca salir rapidito de ahí. Por su parte tenemos juego en pausa mientras tanto, porque sí, hay que ver qué está pasando, porque esto está estipulado dentro de las reglas, así que vamos a guardar a que aparezcan nuestros árbitros para saber qué está pasando y mientras tanto vamos a leer el chatcito. Dice, tiene lag seguro Ícaros, dice por ahí, ¿será Mark? ¿Será que sí? Puede ser, puede que no, quién sabe. IGN empatado con Rakusan, así mismo, ambos han tenido una victoria. Si yo llego a canjear así de rápido mi Nazo que explota todo así, ayer casi explotó la mía, no te preocupes. Tienen 5 minutos de pausa por ahí, dice OBG, Mr. Ale. Estamos aguardando tranquilitos. Ahora que yo le estoy leyendo al chat, el chat no me habla. Eso es bajón. Bajón, chat, bajón. Bajón, chat, porque yo les estoy hablando, ¿sí? Háblenme. No me quiero sentir... O si no, voy a cantar la música que le hice a mi dúo. Esa voy a cantar. Tiene nombre de verdad. Mentira, no voy a hacer. Saludito a Simshine, dice Mr. Ale. Que yo qué, sí, a vos. Y ya tomé agua. Mi gracias por preocuparte, pero sí, ya tomé. Y sí, tengo ahí. Es igualita que tú. Un dúo como tú. O sea, seco llamo que sos Mara. Me gusta decirte Margi nomás porque así está ahí. Canjear para tomar agua. Dice, nosotros jugamos BR, dice Seken. Con 120. Seken, si es 120, ustedes tienen que informar. Ustedes saben que se considera lag a partir de 80. Así que tienen que informar eso y hablar con los árbitros para así poner pausa. Así que no pedimos pausa. Dice Seken así no, mi capé así no, capé. Tranquilita. Me están por funar. Pero decime quién no te funó. Decime quién no te funó y te doy premio, ¿sí? Te prometo. Has sido funado por todo el mundo. Has sido funado por tu squad, por tu dúo, por tus amigos, ya me funaron en todos lados.
Y bueno, son cosas que pasan, mi querido. Voz de funación, muy bien escrito, que está llegando a funar también, me parece genial, muchas gracias. Funenle, no mentira, Viper, ¿sabes que te quiero? ¿Sí? No te enojes, estoy hinchando, ¿sí? Si están con servidor BR, pueden usar eso, yo no puedo decir nada, no, pero gracias. Solo no queríamos pedir pausa porque nos íbamos a distraer, dice. Ok, seca. Ya off, dice. Yo off. Saluditos a los pibes de Hunter Slayer, dice Matías. Así que Matías, un saludito. ¿A no es Matías? Hunter, un saludo de parte de Matías. Ahí está. ¿Fumado o funado? Todavía no sé. Animaru, no creo que fue fumado, por todo eso suena muy raro, ¿sí? Muy, muy raro es que alguien sea fumado, pero funado puede ser. Y puedo citar la funación. Fue funado por... No, mentira. ¿Dónde? Dice, fuiste fumado en muchos lados, dice por ahí. Se equivocó, nada más, se equivocó. Vamos a esperar. Ya está llegando también los 5 minutos de tiempo, así que si le puedes ir a avisar también para que sepan que 5 minutos más tienen de pausa para saber qué va a ser. Son 26:48. Así que el corrector dice Nimaru así mismo. Vamos a poner música de paso, de mientras. Porque suena muy raro sin música. Tenemos el tiempo de espera mientras tanto. Está interesante la palabra. La jaquita de mi corazón, has vuelto. No te vi más hablando, pero estamos hablando de la Funa Viper. Si querés contribuir. A ver, mientras tanto, le quedan un minuto. Un minuto. Pero para que me digan qué vamos a hacer. Estamos aguardando a que mis árbitros me digan qué está pasando, doctor García. Así quería que diga, creo, Albert. Así que, Albert, ahí está tu frase célebre que querías que comente. Así que aguardar. Necesito saber qué vamos a hacer nada más. Si me pueden confirmar si es problema de lag, si es problema de qué. Así que ahí estamos esperando. Chachara. Hoy tuvimos muchas cosas. Le quería funar también. Yo me di cuenta cuando estaba 50 diamantes. Cuenta como funación. ¿En serio? No creo que cuente como funación eso. Ay, ¿qué pasó? Y estamos aguardando saber qué pasó. Espérenos un ratitito. Estamos aguardando, ¿sí? Bánquenos. Los dos equipos tienen lag, dice. Ok. El problema es que nosotros estamos que hacer... Bueno, señoras y señores, estamos aquí pendientes de la resolución de este problema. Estamos aquí tratando de solucionar realmente. Lastimosamente, en nuestro país no disponemos de ningún tipo de servidor. Estamos pendientes de utilizar un servidor de alguno de nuestros países vecinos, ya sea un servidor argentino o un servidor brasilero. En algunas circunstancias, al tener que recurrir a estos servidores, esto le puede perjudicar a gente que utiliza el servidor argentino pero no el brasileño. De esta forma se produce un lag. Pero en estos momentos ambos squads están teniendo inconveniente de lag, así que estamos buscando la resolución. Estamos contactando con todos los squads para saber qué tipo de solución brindarle a ellos y que estén de acuerdo ambos y llegue a una historia en la que todos terminen satisfechos. Así que ya veo la resolución que se está realizando. Están los muchachos llegando a un acuerdo y ya llega aquí Ersai junto a mí. Es un problema de lag, así que el lag de ambos escuadrones, según lo que tengo entendido. Así que vamos a hacer un remake. Eso quiere decir que se va a volver a jugar la partida, pero alguien se tiene que rendir. Por favor, si le dicen a los chicos que alguien se rinda. Y de esta manera vamos a volver a hacer la zona de piqueos y baneos. Tienen que repetir mismos picks y mismos bans, ¿sí?
Así que alguien ahí se termine rindiendo. Les voy a agradecer a los chicos porque de esta manera vamos a dar la misma partida, pero con los mismos piqueos, considerando que ambos squads están teniendo problemitas de lag. Bienvenida a las personas que se van sumando. Si alguien por favor le puede dar su render. Nadie se quiere rendir, creo, entre los chicos. Tranquilos, chicos, no pierden la partida, pueden rendirse. Están esperando el tiempo, no lo sé, por ahí estamos aguardando. Mientras tanto, Rex, te paso el mic. Claro que sí, yo lo recibo sin ningún tipo de problema. Vamos a aprovechar un momentito para conectar un momento con la gente del chat. Ya vemos a Viper que se están tirando los arrobas correspondientes. El Condajaka dice, también todavía no me olvido de esa. Yo no sé qué no se está olvidando Viper, pero algo tiene allí guardado. Dajaka, así no, mi amor, le responde. Onimaru dice dentro del chat, justo en la casi última partida. Y sí, exactamente, Onimaru, justamente en la última partida pasa este pequeño inconveniente, pero los muchachos realmente llegaron a un acuerdo en los que ambos resultaron satisfechos. Dice, Estelita le manda, callate, pide. No, ¿cómo así, Estelita? ¿Cómo así? Por favor, así no con el queridísimo Viper. Ricardo Florentín dentro del chat dice, nueva satisfacción. Ersagi modo seria. Claro que sí, señoras y señores. Acá todo en pantalla puede ser diversión, rosas, flores, muchos colores. Pero yo les digo algo, Ersagi seria es otra cosa. Es otro mundo, señoras y señores. Rexos dice por el chat, no soy tímido ni aparte. Bueno, Rexo, yo no sé así, pero un día te voy a encontrar en la calle y te voy a encarar. Vamos a ver si sos tímido o no. Man, ahí, mira, acá no podés madrearte con el chat, Rex. Yo no dije madrearme, yo dije que te voy a encarar. Ok, bueno, encare o no encare, tenemos remake con los mismos piqueos. Por favor, árbitros, recuérdenle a sus escuadrones que son mismos piqueos. El baneo no importa. Y acá le voy a hacer una fotito para después no olvidarme. Bánquenme un flash. Ay, casi mordí el micrófono. Casi mordí el micrófono para atacar. Ahí está. Es que acá no me ayudan. No me ayudan. Gracias. Bueno, gracias por pasarme al Discord. Vamos a dar entonces otra vez, vamos a crear la salita, la personalizada, modo selección. Y de paso les comento que tenemos ya nuevos integrantes del staff. Está también Pixel y está también Yellow Mellow como parte de lo que sería justamente nuestro staff para que vayan a conocerlas. También está Ryu, está también Scripted del botcito. Tenemos también a Dark, que hoy no pudo estar. Y bueno, no hace falta decir que está Rex, porque bueno, saben que está Rex. Y también está nuestro querido amado Misa, que es el Tobadashi, que está ahí moderando el canal. Así que ahí le estoy invitando a la gente. Y Caros también. Y sería in-game name, ¿verdad? Sí. Chomim. Chan, chan, chan. Wow. Rápido, dice Estelita. Hola, Estelita, ¿cómo estás? No sé, yo ahora me acordé de ciertas cosas. Yo ahora me acordé de ciertas cosas, Rexter. Cosas que pasan, pasas que cosan. Efectivamente, todo puede pasar en la Tierra del Amanecer y el competitivo de Mobile Legends Paraguay. Porque estamos en la Guarani Pro League, Tierra de Campeones. Muy bien, te salió con el acento, me encanta, gracias. Ay, este momento se llama felicidad. Falta que entre entonces los chicos de Counter Slayer, seguramente están volviendo al juego, sobre todo volviendo al juego. A ver, ¿qué dice? Tengo hambre, ya, yo también, Brian, pero estamos aquí todos felices. Sagi dice que soy un dúo malo, dice, sí, yo digo que sí. Y te digo más, ahora con más razón, güey. Sí te digo. ¿Tienes? ¿Qué pico pasa con nosotros los qué? ¿Con nosotros los qué, dijo? ¿Dónde te querés ir, señor? Ah, ¿querés comer eso? Pero Ana, quiero leer más. Yo le piché todo el directo a eso.
¿Qué dice Brian? Tengo hambre. Dice que pasa con nosotros Rakusan. Y tenemos que ver Rakusan. Termina esta partida y informamos. ¿Por qué? Porque. Supónganse que Hunter Slayer gana esta partida. Ahí tendríamos que deliberar la forma en la cual dice, tiene razón, bien ahí Sagi, siendo honesta, ¿sí? ¿Viste? Para que sepa que todo el mundo cree lo mismo. Pero bueno, a lo que iba. Si esta gana Hunter, tenemos triple empate. Si esta gana In-Game Name, pasan tanto In-Game Name como Rakusan, porque ya le habían ganado también a Hunter Slayer. Así que para que tenga fundador Viper, sí. Así mismo, siempre. ¿Para qué mentir? Mi dúo. Bueno, creo que estamos entonces, ahí ya vemos a Hideki mandando besitos, 11-11 dice por ahí. Pidan un deseo. Casi iba a ser otra vez volado, pero vamos, ya hice ya el remedio. Claro. ¡Wow! In-game name contra Hunter Slayer. Voy a agregar ya más gente de Hunter porque después me falta gente. Vamos a agregarle a Kingscar porque me gustó mucho su nick. Bien, nos vamos entonces. Estoy esperando que los chicos de Hunter Slayer digan que sí. HS, go. Ya sé que pusieron todos que sí, pero Ani después me dice, no, todavía no estamos. Entonces hay que esperar. Claro. Hay que esperar. Yo no sé qué fue esa que te comiste de repente. Creo que estaba tratando de arrancar o agarrar señal por ahí, pero bueno. Go. Go, Power Rangers. Bueno, ya se da inicio a la fase de baneos y piqueos, que realmente debería ser bastante rápida en teoría, porque los muchachos están definidos que deben piquear los mismos héroes de la partida, o sea, de la partida que no se realizó. Quería arrancar, dice Richard Florentina, a sí mismo. Estaba ahí como... Hay un reggaetonero que hace ¿verdad? Sí, el famoso Anuel. Ay. Viper, así no con la gente que viene al chat, por favor. ¿Cómo te voy a poner mod si le tratas así a la gente, querido? Baneado. Misa, borrarle. No, mentira, no le borres, Misa, no le borres, ¿sí? Ahí sí, ya volvemos a la fase de piqueo. Saben que esta parte va a ser igualita. Ya tenemos a Sunshine ahí con su querida Joy. Tenemos también ahí Corea Banachar, dice. Tenemos aquí en Scar también con su Popolicupa. Está entrando también ya la Carmila. Lunox, también está Chomin con su Kufra. Los chicos que están haciendo los mismos piqueos. Y yo que voy a cancelar la música, Rex. Quiere cancelar la música mi querida compañera Caster, que me invitó a este glorioso torneo de la Guaraní Pro League, tierra de campeones, que está siendo patrocinado de momento por lo que vendría a ser GMX Gaming. Vemos mientras tanto que los squads ya van realizando sus piqueos correspondiente a la partida anterior que no se llevó a cabo. Así mismo, mi querido Rexten, y tenemos ahí, hola Nemumilia, ¿cómo estás? Bienvenida. Ay, chicos, es que acá están pasando cosas. Yo digo, ustedes se pierden de mucho por no tener, porque yo no tengo cámara, y no es que tire ahí la indirecta de la cámara, pero voy a poner acá, miren, un ratito, ahí está la meta, ¿sí? Una vez que completemos, conseguimos cámara. Conseguimos cámara. Y así, sí, gracias, bebé, dice por ahí Rexter. Me encanta, dice Richard Florentin. Y sí, evidentemente son los mismos equipos. Tenemos equipo completo para ambos squads. Y vamos a pasar directamente entonces a la pantalla donde vamos a empezar a hablar justamente ya sobre los piqueos de la partida. De parte de los chicos de In-Game Name o los ingenieros, como una vez los dije. Tenemos a Chomin con Kufra, Hideki con Lunox, Sans con Karina, Sunshine con Joy, Insane con Cloud. De parte de los chicos de Hunter Slayer, tenemos a Lawrence con Carmila, Alex con Argus, Icarus Pay con Faramis, Kingscar con Popolicupa y Ramaxar con Leomor. Así que, chicuelos, vamos a dar inicio entonces a esta partida que definiría muchísimas cosas dentro de lo que respecta a la liga, porque ahí Rakusan está esperando a ver si terminan ganando In-Game Name y así pasan ambos al formato liga, y eso es lo que están esperando a ver qué llega a ocurrir, Rex.
Claro que sí, estamos pendientes de quién será los dos últimos squads que van a avanzar al formato de la liga de la gloriosa Guaraní Pro League, tierra de campeones. Así que vamos esperando que todos los miembros entren a esta hermosísima tierra del amanecer y ya da inicio a la partida y vemos por su parte como ambos junglas se entierran dentro de su jungla para empezar a sacar ventaja sobre los laners. Asimismo, mi querido Rexen y los chicos que están empezando a jugar otra vez de la misma manera. Hideki que está dando un poquito de visión hacia la zona del blue. Ay, yo que me muevo como loca por el mapa. Sunshine que está haciendo bailecitos, porque justamente tenemos esa gran opción. Por el invade también en la zona de mid. Hideki que está solito. Por ahí Karina que también... ¿Karina? Sí, Karina estaba cierto, la skin. Yo así, ¿no estaba Esmeralda? Es que siempre me pasa. Alex se la tuvo complicada y los otros también de Mides. Hay una tremenda TF. Entra nuevamente Lorenz que está tocado. Ojito con ese, tiene que salir de ahí, le aplica la venganza. Quieren llevar el caminante y le aplica también le lastima ahí con la oscuridad que tiene el Unox. En este caso también están teniendo una TF interesante en la zona de experiencia porque Sunshine tiene una capacidad de movimientos muy superior a lo que sería justamente largos. Pero bueno, también tenemos un lindo ganqueito hacia la zona de oro porque la tuvo complicada Scar, considerando que el Popoli Cupa la tenía muy difícil con... Ya está llegando también el Diveo, que quiere entrar, ojito con esto, Chomin que también está dando visión, entra también Cloud que quiere mantener limpida la línea y se dan cuenta que no es una buena opción entrar demasiado. Quiere que salta, ojito con esto, Chomin que quiere también. ¿Quién es Scar? ¿Quién se salva? ¡Papá! ¡Primera sangre, Hideki! Que le dice, mi rey, no te me escapas en la zona de top, seguimos con esto. Ícara que está tocado, Ícara que ya no puede, San que se hace ahí la kill y la TF que sigue, San que está muy lastimado también y tiene que salir. Bueno, está dentro también Alex, que todavía no tiene celular 4, asesinato doble. Sans que dice, quiero seguir. ¿Será que sí? ¿Será que no? Chomin que entra, asesinato triple, ojo con esto. Ramax. Y San que quiere, Chomin que le dice, ojito con esto, entra también. Maniac, papá, se hace un Maniac en el minuto 2 de la partida, Rex. Un Maniac en el minuto 2 de la partida que seguramente va a tener un gran impacto en todo el mid, early y late game de este enfrentamiento. Por su parte, Hideki le mete un tortazo a la tortuga, pero nada más para darle una caricia, ¿no? Porque espera que llegue Sans a dar inicio a ese objetivo. Mientras tanto, lo que vendría a ser Ramax opta por enterrarse dentro de su jungla para llevarse a cabo ese farmeo correspondiente que debe recuperar. Insane saca un tremendo ulti, pero no es suficiente para librarse de tremendo ganqueo porque Popol también envía a Koopa a tratar de finalizarlo, pero no fue suficiente el daño. Chomin que entra, Chomin que consigue stunear, Leomor que ultea, quiere darse a los madrazos, Hideki que con tremendo ulti de luz puede escaparse dentro de la torre y se salva de momento. Contra Slayer que está empezando a gankear de una manera muy bonita porque saben que en cantidad es mejor que enfrentarse en un 1 versus 1. Así que por ahí también ojito con la Karina que sabemos que quiere deletear a la desea como de lugar y le pone la trampita. Por ahí también el Popo del Cupa. Ojito con esto que también está dando un poquito de visión también Lorenz que todavía no tiene su level 4 y considerando que Chomin ya tiene su level 5, hay una gran diferencia en lo que respecta al récord. En la zona de top también tenemos una TF entre Alex y Sunshine que terminaba ulteando y en la zona de mid también tenemos a Lisa Luna que está aplicando un poquito de luz para poder bajar la vida de Icarus. Quiere seguir molestando Sunshine como de lugar, casi le roba el red, le obliga a usar su retribución y por ahí la cosa que está a quedar de 47 segundos para que salga la tortuga de esta partida, minuto 3:50 de la misma y esto que está empezando a ser complicadito. Hunter Slayer que quiere seguir aplicando un poquito de ganqueo y en la zona de bot que ya no llegué, pero Hideki que vuelve a invadir al ADC llevándose así al pobrecito Popoli Cupa y Cupa que ya se perdió a su amo lastimosamente. Sí, él invade también en la zona de blue, Karina que se lo quiere robar, ojito con Ramax que quería aplicar también le obligan a usar a Icarus esa ulti, entra nuevamente, le roba el blue, por ahí también la TF que sigue, Chomin que quiere saltar, Chomin que se prepara, ojito con la ulti de ese Leomor que quiere seguir, le aplica el segundo también Hideki, ojito con esto, San que entra también, le aplica a Chomin el salto, Chomin que quería llevar y así Kazan le permite tener otra kill, ojito con esto nuevamente en el Popoli que quería llevarse, casi se lo lleva y se lo hace, finalizado Lorenz que se lleva la kill, tremenda kill que lo consigue, aturdido también Hideki que se confía, King
Scar que le dice, ¿a dónde, papá? ¿A dónde? ¿Qué tan durita? ¿Qué tan brujita? Y se la termina llevando. King Scar que quería aplicar un poquito de daño. Insane que también sabe que tiene dañazo. Y Chomin que se termina llevando a Ramix en la parte de justamente de aquí. Oye, ojito con también King Scar que hay que salir. Sunshine que le dice, papá, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Y al final, vuelve la retirada y le toca vaquear a Popol. Claro que sí, opta por vaquear sabiamente ese Popol, ya que está teniendo mucha presión y muchos diveos dentro de su línea y dentro de su torre. Quien queda defender vendría a ser Lores. Ultea para buscar un buen CC, pero el objetivo dentro de este ulti es nada más y nada menos que proteger y salvar esa torrecita. Mientras tanto, Ramas que ultea busca perseguir dentro de su caballito, Argos que también busca cazar, ultea para recuperar toda su vida, queda a un pelo de vida lo que vendría a ser Sunshine y deciden perseguir a ese pobrecito de Sans que va a conseguir salvar su vida. Los muchachos deberán nada más y nada menos que reagruparse y limpiar sus líneas. Asimismo, porque la torre de Mid ya ha caído, una torre que le va a dar una gran ventaja y por ahí la vemos a Lunox también con ulti de oscuridad llevándose el blue rápidamente, no lo quieren dejar nada y ahí por la zona de top están siguiendo la TF, Sans que queda inmovilizado, lo quieren agarrar a como de lugar, ojito con esto, también entra Alex, están tratando de llevarse a como de lugar a esa Karina que ya tuvo un early muy bonito y por ahí también el invade nuevamente a King Scar que la está teniendo complicada, no hay ganqueos hacia esa zona y en la zona de top vemos nuevamente a Sunshine en complicación, ojito con esto, tratando de Karina que viene a deletear nada más, ojito con esto, quiere la segunda también, eliminación de doble por ahí también, y ojito que la tuvo complicada ahí, es que ya no tenía, uy, quiero entrar, entro, asesinato triple, papá Sons que no le tiene miedo al éxito, y la torre que lo focusea, pero la torre que no se lo lleva, entra nuevamente, ojito con Leon, luego que quiere, usted también con Luz para llevarse a Kinescar que quería Hideki que termina cayendo en manos de Remex con ese, le aumenta nuevamente Chomin que quiere, Insane que está Insane que quiere llevar, y al final, ¿será que se escapa? ¿Será que sí? ¿Será que no? Insane que dice, papá, yo quería, pero no lo logro. Papá, yo quería, pero no lo logro. Así que tiene que volver. Y ahí yo sé que le está diciendo por ahí ese Chomin, ese Kufra. ¿Por qué no? ¿Por qué no terminas el trabajo? Ay, yo que tengo que terminar haciendo todo, solamente le dijo. Pero ya está llegando bien la caballería y que le quieren cazar a Insane, que ya no tiene casi maná. Y en la zona de top también está complicada, considerando que Argos se ha quedado bajito de vida y Sunshine que le está bailando dentro de la torre. Entra nuevamente a pegar otro que quedó ojito con eso, le pega también la quemadura o el dañazo ahí también, y entra Kufra, Chomin que quiere, Alex que está tocado, Alex que tiene que correr, Alex que quiere correr, y lo logra, papá, corre, la zona de bot, tenemos TF también, Sans que está entre tres, y lo ultea y le daña a Ícaro que también, y mira que Sans sale, está esperando que se acabe la ulti, entra nuevamente, quiero focusar al Kinescar, le tiene complicado, Insane que viene a llegar, y lleva aquí Loren también que está muy tocado, ultea con Luz y Sans que se hace un asesinato, ojito con Ícaro que quiere correr, Ícaro que ya no puede, asesinato doble de parte, pero quiere llegar también Ramex que quería llevársela aquí les amas, Sans que le dice por ahí el dañazo y sabe que tienen 3 contra 1, así que le toca salir en la zona de top, también tenemos a un 1 versus 2 y Alex que quiere correr, Alex que no lo logra y por ahí ya tenemos otra aquí, Sunshine que quiere seguir a esto y la torre que está siendo firmemente focuseada de parte de los chicos de In-Game Name que quiere llevarse la victoria de esta partida, In-Game Name que quiere, pero hay que decir que Hunter Slayer está empezando a rotar de una manera muy buena. Tortilla queda nuevamente Chomin que entra, ojito con este, la pica también un poquito de daño, Luz de esa Lunox y sale del ATF nuevamente Rexion. Claro que sí, los muchachos de In-Game Name están avanzando mucho en lo que vendría a ser el mapa, logrando de esa forma tomar parte de los objetivos del squad de Hunter Slayer. Realmente estamos viendo una Karina que de momentos en el minuto 9 ya va 10-1-1, una gran ventaja en Euro. Chomin que logra cazar, ultea, logra stunear a varios, entra también Cloud con tremendo ulti, se lleva la kill Karina que quiere más kills y Cloud le responde una más para mí y de esa forma el squad de In-Game Name se reparte la skill entre todo su squad. Asimismo, mi querido Rexen y Alex, que ya ha vuelto a la partida para defender ese inhibidor de mid. Minuto 9 de la misma, entra nuevamente, ¿sabes que entra dentro? Pero mira también lo que le baja, ultea nuevamente por ahí para recuperar un poquito de vida. No puede jugar, dice Ícaros. A ver qué está pasando. Vamos a poner pausa. Si me confirman mis árbitros.
De momento vamos a estar pendientes. Parece que el jugador se expresa dentro de lo que vendría a ser el chat y ya se da una pausa correspondiente para hacer toda la investigación de qué estaría pasando dentro de el competitivo. Vamos de momento un momento de relax, nos vamos a tomar para compartir de nuevo con la gente del chat. Dice Yellow, 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 mi querido Yellow Mellow. Perdón, Ersay, estaba jugando con el stream. ¿Eh? No entiendo a qué querés llegar, mi querido Yellow Mellow. No entiendo. Miembro de GMX algunas veces durante la madrugada. Eso yo creo que se llama... Sí, yo creo que se llama infidelidad, mi querido Yellow Bola. Estoy bromeando completamente. Tobadashi dice, de momento, disculpen, tuve que irme unos momentos, ya volví. Qué suerte que volviste, mi querido Tobadashi, ya te extrañaba, pese, pese al leve lapso en el que no estuviste. Golden Yure dice, ese Kufra, uff, claro que sí, todos conocemos al queridísimo Chomin y realmente es un personaje junto a su squad que realmente tienen un gran currículum dentro del competitivo por detrás. Golden Yure dicen de Rexos también se pasa por el chat. Que ya se me pierde el mensaje del queridísimo Rexos. Rexos que nos comenta: no, ¿cómo querés que lea eso, Rexon? Yo no puedo leer eso. Está interesante. Ahora, claro que sí, está interesante. ¿Cómo no va a estar interesante? Porque tenemos un hermoso nivel del competitivo dentro de la Guarani Pro League, tierra de campeones, señoras y señores. De momento voy a buscar acá, leer más comentarios que quiero. Dice Viper 45356, yo off the lag de la partida. Yo, lastimosamente, sí, como comenta Viper, ya estamos un poquito off de esos pequeños inconvenientes. Matías Rodán me dice que están con lag. Yo también, o sea, estoy seguro realmente de ese comentario. No si es que realmente estuvo jugando con lag, no se estuvo viendo, se la estaba tomando bastante bien ambos squads, pero se dio al momento el mensaje dentro del chat que nos comentó básicamente que estaba con inconvenientes de lag y de esa forma todos básicamente también nos integramos. Voy a leer también otro mensaje de Richard Florentín. No sé, Richard Florentín por acá quiere funa. Él no le importa quién quiere que se le fune a alguien y yo me podría autofunar, pero estoy esperando porque con mis grupos de amigos yo creo que se lo puedo dejar eso bastante bien a ellos. Dice funen a Viper. Yo estoy. No, mentira, claro que no estoy. Por favor, no. Viper ya se comió una funa. Bueno, ¿qué una? Se comió varias funas al día de hoy. Dice Belén que dice, por aquí se me está perdiendo el mensajito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me pierde, se me pierde, se me pierde, se me pierde, se me pierde. No, no. Creo que se me perdió. Me traicionó mi esquizofrenia. Onimaru16 dice, de momento yo esperaba ver una batalla de teletransportación con el lag que tienen. Realmente, a esos momentos de repente a uno le toca un lag, un lag un poco, ¿cómo decirlo? Controversial realmente. Suele pasar a veces eso en los juegos. Dice Viper, Internet en cuotas. Richard Florentín dice, no hay juego, pero hay funa. Claro que sí, siempre hay funa dentro de este queridísimo chat. Yellow Rex, cobro y te invito un heladito. Ya tengo cita, pero por favor no anden antojando, no anden antojándome, por favor. Viper dice, Pop, usaste, ese creo que es una de las mejores definiciones de lo que está pasando aquí. Dice, Golden Jure, pelea de Lashfield, sí, yo creo que sí, de momento, no, claro que no, no hay ninguna pelea de lag, no hay ninguna pelea de lag. Realmente, después de lo que vendría a ser el remake de este primer enfrentamiento, realmente los muchachos salieron
realmente con un lag diferente que se estaba notando, porque en el primer enfrentamiento yo lo estaba viendo allí a Ícaros y a lo que vendría a ser al pobrecito de Lawrence y Ramax, que estaban viendo por allí, estaban parados como unas estatuas de tanto de los que tenían. Muy difícil la tienen para remontar, la verdad. Y realmente hay una ventaja bastante diferencial a favor del equipo de InGame Name, porque podemos observar cómo tienen una ventaja en oro de 10k y una ventaja en torres, tanto de 5 torres. El score, yo creo que eso siempre en cualquier momento no importa tanto, sobre todo si se llega a un late game, casi 10k de diferencia. Exactamente, mi querido Viper, es una ventaja bastante favorable para el equipo de In-Game Name. De momento nuestros árbitros nos van a venir a comunicar, están deliberando con toda su paciencia del mundo y nosotros de la misma forma les vamos a corresponder hasta que nos llegue el mensaje. No me hagas hablar, Viper. Estás acá amenazado un poquito, Viper, yo no sé. Acá Estelita sabe cosas. Estelita sabe cosas, pero la deja ahí. La deja ahí. Una pequeña amenaza entre amigos. Baby Shark dice, ¿por qué no saca un Lapu Lapu si está roto? Yo también creo que hubiera sido realmente una buena opción ese piqueo de Lapu Lapu. Realmente yo estoy bastante sorprendido de cómo Lapu Lapu de un día para otro entró completamente dentro de lo que vendría a ser el competitivo de Mobile Legends. Así que vamos a seguir. Cuidadito, Viper. Yo no sé, cuidadito. Yo no sé, Viper, querido amigo, cómo vos dormís tranquilo en las noches con tantas amenazas. Efectivamente, que funa, que cuidadito, que no quieres que hable, que esto y aquello. Así que de momento ya tenemos resolución a este querido problema. Asimismo, chicos, estaba con una pequeña reunión. Lamentamos un poquito la tardanza. Era una reunión muy necesaria con el squad de Hunter Slayer, así que ya vamos a esperar a ver qué termina pasando. Por ahí tenemos también ulti de ese Leomor potente. Ya empezó, o sea, esto va a seguir de esta manera porque es sumamente importante. Recuerden que nosotros estamos tratando de tomar todas sus opiniones en cuenta. Queremos saber todo lo que ustedes opinan y entra también ahí por ahí Insane que ultea y están teniendo también un poquito de salida los chicos que tienen que reagruparse y el lore que ya ha sido hecho por los chicos de In-Game. También tenemos su ulti ahí y han decidido rendirse. Han decidido rendirse los chicos de Hunter Slayer y de esta manera entonces pasarían Rakusan y de la misma manera pasarían In-Game Name al formato liga, teniendo así ya a todos los integrantes de la Guarani Pro League Tierra de Campeones, Rexten. Claro que sí, ya tenemos a todos los squads que avanzan a la siguiente competencia en formato de liga, en la cual se estarán enfrentando los mejores squads de esta Guarani Pro League. Así que de momento, señoras y señores, felicitaciones a InGame y también muchas felicitaciones también a Hunter Slayer, que realmente vino hoy a jugar sus 2 partidas con muchas ganas. Asimismo, mi querido Rexen, de esta manera, entonces hoy que fue un día tremendo, hoy que fue un día realmente bastante movidito, y hay que decir que todo estuvo muy apretado, o sea, las partidas fueron excesivamente buenas. Hay que felicitar a todos los escuadrones. El día de mañana voy a estar pasando ya en lo que sería nuestros, ¿cómo es que se dicen? Los que pasan al formato liga, ¿sí? Clasificados. A los clasificados, así mismo. Entonces, mientras tanto, vamos a ver a quién vamos a hacerle una raidcecita por ahí. A ver qué dicen por ahí los chicos. Por favor, estamos buscando a alguien, estamos rifando una raid y no sabemos quiénes tienen los boletos. Así que sí, por favor, pueden ayudarnos. Estamos en busca de quién puede recibir una rica raid. Ayúdame, Rex, a hablar todavía, porfa. Claro que sí, mi querida compañera. Muchísimas gracias realmente aprovechando estos últimos momentos del stream de hoy. Muchísimas gracias por recibirme nuevamente en tu stream para brindarme la oportunidad de castear
este maravilloso torneo de la Guaraní Pro League, Tierra de Campeones. Y efectivamente estoy muy contento, muy contento. Hice mi primer casteo del año junto a Ersagi Games en la Guaraní Pro League. Yo estoy bastante chocho, bastante feliz, bastante alegre, muy contento, señoras y señores. Gracias, pero yo quería hacerle raid a alguien y no se me escapó y no encuentra. Ahí está. Vamos a hacer. Es alguien nuevito, no lo conozco, así que chicuelos, vayan a darle un poquito de amor a esta persona, díganle que de parte del Sagi Game pasamos y nosotros nos vemos igual en esta semana, así que atiendan eso para poder justamente estar atentos de todo el formato, de cómo lo vamos a hacer. Y nada, chicos, muchísimas gracias por haberse quedado. Les quiero un montón gigantesco, enorme, muy, muy, muy grande. Y nos vamos entonces con lo que sería la raid, que no está la persona a la que le quiero hacer raid. Así que por ahí yo le vi también a Jobot. Vamos a hacerle a él. No es de Mobile Legends, pero es un amigo a quien quiero mucho. Así que vamos a ver. Creo que está así. Ahí está. Vayan a saludar a Bochi, díganle que el Sagi la quiere mucho. Así que nos vemos, psicólogos, en la semana. Bye, bye. Bye bye.